Bienvenidos al Gato al Agua. Prosigue hoy el debate público sobre la cuestión de la ordinalidad. Ya sabe usted, la financiación autonómica esa que consiste que las comunidades que aportan más reciban más del erario público. Y asombrosamente esto está pasando en el debate como algo bien, que bueno, que por qué no, ¿no? ¿Usted se da cuenta de lo que significa esto? Esto significa que si usted, por ejemplo, paga, no sé, 50.000 euros de impuestos, tiene preferencia en los derechos, en los servicios sociales sobre alguien que pague solo 500. Y que si el que tiene 500 está muriendo, pero paga solo 500 y delante hay otro que paga más, pues entonces tiene preferencia el que paga más. Eso es lo que significa la ordinalidad. Usted se da cuenta de la salvajada, ¿no? Sobre esta salvajada se añade otra. Es el hecho de considerar que quienes aportan al erario público son los territorios. Eso no es verdad. Los territorios no aportan nada, aportan los ciudadanos. ¿O ve usted que haya un recaudador fiscal específico que va a abrir la caja de la comunidad? No, es al revés. Las comunidades reciben en su caso. Es usted el que está pagando. En Barcelona, en Torredonjimeno o donde sea. Sin embargo, aquí se ha naturalizado la idea de que las comunidades autónomas funcionan como una especie de caja confederal, ¿verdad?, en la que son ellas las que contribuyen al erario y no los ciudadanos. Esto es muy importante y hay que subrayarlo una y otra vez, fundamentalmente porque la idea parece que la gente la acepta como algo natural. Esto es muy importante porque significa que el modelo constitucional se ha ido a hacer puñetas por completo. Claro, la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre las regiones, todas esas cosas. Y hay que incidir en ello una y otra vez, porque si estas cosas las damos por naturales, por consumadas, lo que tendremos es, en la práctica, un país distinto al que supuestamente tenemos. Claro. ¿Y esto sabe usted qué significa también? Significa que si mañana hay un cambio de gobierno, sea el que sea, tendrá que rectificarlo. Y habrá que ver si se atreve, porque a lo largo de todo este tiempo lo que se ha ido viendo es que se iba conformando, de hecho, una suerte de realidad confederal del país, donde aquellos territorios con separatistas en el gobierno acaparan toda la interlocución de esos territorios y se ponen en situación de igual a igual con el gobierno del Estado. Y eso no puede ser, o no debería ser. Y ahora póngase usted en la tesitura de un gobierno PP que llega a la Moncloa y empieza a abrir carpetas y tal, y lo que se encuentra es esta situación de hecho. ¿Y qué hará? La rectificación del modelo autonómico es una de las prioridades absolutas de cualquiera que quiera ocuparse mañana del gobierno de España y que no quiera acabar con España, claro. Pero es una absoluta prioridad. Yo no digo eliminarlo, y a lo mejor, pero digo fundamentalmente rectificarlo porque se ha convertido en algo que en principio no tenía por qué ser así. Hay suficiente energía, por decir una palabra culta, ¿verdad?, en el Partido Popular para afrontar ese reto. Bueno, pues yo dejo ahí la pregunta con el ánimo de amargarle a usted toda la noche. Enseguida se la amargamos un poquito más. Que no se la vamos a amargar, al revés. Vamos a tratar de poner todo esto encima de la mesa para salir adelante, pero hay que mostrar las realidades como son. Claro, luego uno oye a María Jesús, bueno, en fin, hablaremos de estas cosas y de muchas más hoy aquí en El Gato al Agua. Titulares. Lo de la ordinariedad, que esto es romper la solidaridad nacional, se ponga como se pongan. Que lo esté haciendo el Partido Socialista, a mucha gente le parece raro. Pero eso es porque no conoce el Partido Socialista. No, en España el PSOE nunca ha sido un partido igualitario, nunca, y mucho menos en términos nacionales, porque nunca ha sido un partido nacional. Claro, en fin, lo veremos. Pasaremos por el asunto Zapatero, las maduradas varias de este fin de semana. Mira, esto no hay derecho. O sea que ahora resulta que el bueno de la película aquí es Zapatero, porque gracias a él han liberado a los retenidos en Venezuela. Lo de los retenidos lo ha dicho Pedro y lo ha dicho el rey también. El rey debería, no sé, hacérselo mirar, ¿no? Mire usted que los monárquicos españoles son, en fin, berroqueños, pero está quitándoles la afición.
pero a toda velocidad. ¿Cómo que retenidos en Venezuela? 5 años en una cueva, torturado. ¿Eso es un retenido? Bueno, pues ahí estamos. Pasaremos por Irán, donde lo que está pasando, llevamos ya aquí varias noches contándolo, es muy importante y lo que se está viendo es que la izquierda calla asombrosamente. Salvo error por mi parte, no hay noticia de que haya ninguna flota de la libertad dirigida por Ada Colau, ni por nadie, ni con una Barbie Teherán, que vaya en socorro de la gente que está siendo asesinada por el régimen iraní. Es que es una cosa impresionante, ¿eh? Vamos a contar lo último que conocemos de allí, que siempre es lo penúltimo, porque en realidad lo venimos contando toda la semana pasada también, van pasando cosas, se van sumando un día tras otro, tras otro. Aquí desde el principio, eso sí, dijimos, esto no es solo una revolución de color, y efectivamente no es solo una revolución de color, lo evaluaremos. Y tenemos que hablar de la estafa de Mercosur, que esto es otro ejemplo perfecto de cómo el debate público en España se ha convertido en las de Sara Santolaya. Y ya está. Vamos a ver, el acuerdo con Mercosur es lo más importante que ha pasado en España en años, porque España lo ha firmado. Y aquí nadie ha dado una explicación. Arruina el campo, no solo el francés, como está viendo usted hoy en las imágenes, también el español, en beneficio muy fundamentalmente de la industria, especialmente alemana. Mersch y Macron han tenido una agarrada monumental. ¿Y nosotros qué? Nosotros a lo que diga el ministro Planas, que es muy técnico y sabe de esto. O sea, lo que diga el señorito. Es increíble. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de Mercosur y de sus consecuencias. Y esto es materia para José Ramón Ferrandis. A ver, lo último de la ministra Paggensen. Coge a los meteorólogos, los junta y los pone a llorar porque la gente les critica y anuncia que va a crear un delito de odio por criticar a los meteorólogos. Censura climática. Que no hay emergencia climática. Es que tú odias a los meteorólogos. Es impresionante. Pero ojo, porque esto mismo está pasando en la Unión Europea, en varios países al mismo tiempo y en otros muchos órdenes, no solo en este. Hemos entrado en toda Europa en fase negra, en fase de represión de la libertad de expresión. Y esto que anuncia la ministra Paggensen, como su propio nombre indica, apaga la libertad. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Antonio Alonso Timón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues nada, aquí una semana más al pie del cañón y viendo lo ridículo que resulta alguna de las afirmaciones del Gobierno, ¿no? Sobre todo la última comparecencia del presidente del Gobierno, blanqueando a Zapatero esta tarde, diciendo que gracias al presidente Zapatero se están liberando los presos en Venezuela, pues sinceramente es un insulto a la inteligencia. Como hay otra noticia muy importante, lo de los viajes del Falcon a Suiza, que no están justificados. 33 viajes en los que solo 11 hay una justificación del Gobierno y de la misión que iban a hacer esos Falcon, pero hay 22, es decir, el 66% de los vuelos no están justificados. Eso, sinceramente, huele muy mal. Y lo de la financiación autonómica ya es de aurora boreal. Es increíble que un partido que se llame Socialista Obrero Español, ya que no es ni partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español, pueda plantear un modelo de financiación como este, que no tiene otro objetivo que mantener a Pedro Sánchez. Lo que pasa, la buena noticia es que es bastante complicado que esto salga adelante. Sí. Y que entonces es otro brindis al sol, porque se evidencia claramente cada día más que ni ganó las elecciones ni cuenta con una mayoría suficiente para gobernar. Es un señor que está ahí en la Moncloa y que puede hacer poco más, salvo que efectivamente seguir viajando a Suiza en el Falcon. No sabemos con qué intenciones, o sí podemos adivinar alguna de ellas. Y nada, esperemos que esto... Al final tiene mala pinta, ya empiezan a... El PSOE de Extremadura ya ha reaccionado después del palo que se llevan las elecciones. Cada vez está un poco más levantisco el PSOE, el de Aragón evidentemente se va a llevar otro palo. Ahora veremos el asunto ese. Ha habido un manifiesto
Sí, unipersonal. Jordi Sevilla, sí. O sea, bueno, un manifiesto firmado por, de disidentes firmado por más gente. que pero no, que hay gente que ha dicho, sí, yo lo apoyo y tal, pero, o sea, un manifiesto de disidentes donde los disidentes no son anónimos. Lo que pasa es que soviética. sí que es verdad, En fin. ya lo venimos comentando aquí hace algunas semanas, que los resultados electorales en las 4 comunidades autónomas que han sido llamadas a las urnas en el plazo de 6 meses, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, le van a dejar muy tocado al presidente del gobierno. Lo veremos, efectivamente. Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que no venía por aquí desde el año pasado. Es verdad, claro, como tienes esas vacaciones escolares que tienes. Sí, está en mi tierra y la verdad es que sorprendido todos los días por las noticias. Han pasado una cantidad de cosas increíbles, ¿verdad? En pocos días, ¿no? A mí me recordaba mucho la situación a la novela del Gato Pardo, de Lampedusa, ¿no? Aquella famosa frase de que para que todo siga igual es preciso y menester que todo cambie, ¿no? Particularmente en Venezuela. Yo me quedé asombrado, ¿no? Después de que se hizo esa operación tan brillante de sacar a Maduro y tal, y bueno, aquí sigue, se llama Diosdado Cabello, ¿no? El ministro del Interior sigue siendo el mismo, Delcy, la famosa Delcy de la noche de Ábalos, sigue siendo, ahora es la presidenta de la República. Bueno, cuando no sale el señor Trump diciendo que es él en Wikipedia, esta tarde decía que él era el presidente de la República de Venezuela, lo decía de cachondeo, imagino, ¿no? En fin, ya me da miedo pensar en la negociación que hoy anunciaba Trump, que parece que le han pedido los iraníes. Digo, pues, igual pasa igual, ¿no? Llega a una negociación y que todo siga igual, que todo cambie para que todo siga igual. La verdad es que estamos en una situación francamente curiosa y a ver qué pasa en el futuro, pero mal empezamos el año. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Pues como siempre, encantado de estar entre vosotros y con los telespectadores. Y bueno, pues iba a decir vuelta al Tajo, pero realmente hemos seguido trabajando y lo único que pasa es que ayer terminaron técnicamente las Navidades y hoy, pues en cuerpo y alma, nos dedicamos a los comentarios pertinentes ante una situación. Yo estoy encantado de discrepar con Jesús Trillo constantemente. No es que todo siga igual, es que no hay nada ni se parece. Los cambios son vertiginosos, es tremendo que le digan a Maduro si todo sigue igual. Yo creo que tendría una opinión negativa. Que se lo digan a Delcy o a los presos políticos de los presos políticos irán saliendo. El otro día hablaba en esta mesa del pensamiento Alicia. Que de repente uno dice, espera un momento, Jesús. De repente uno dice, creo que todo tiene que cambiar, que cambie ya y de golpe. Que se lo digan no es el caso. A María Corina Machado. Bueno, a la que va a ver el miércoles o jueves el señor presidente de Estados Unidos la va a recibir y va a hablar con ella. A ver, luego hablaremos si os parece, pero es evidente que o te cargas a toda la cúpula de golpe y colocas a alguien en su lugar, con lo cual el país se hunde, como pasó con Irak, o tendrás que hacer un proceso ordenado de sustitución. Estoy por ello. Y dicho esto, bueno, pues lo que íbamos a hablar hoy es de esta ordinariez. Le llaman ordinalidad, pero es una ordinariez, es una vulgaridad. Es decir, eso sí que es que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, el que tiene sigue teniendo y el que no, no. Lo de la solidaridad, conmigo no va. Yo quiero votos. Esto es una negociación, esto es un mercadeo. Bueno, pues exactamente igual que en el año 25. Por cierto, decía el erudito García Paje que a él le parecía esto más digno de la derecha, más reaccionaria y tal. Emiliano Monín, ponme un solo ejemplo de la historia de España donde la derecha haya defendido una cosa así. Si vuestro drama es ese, muchacho, que el PSOE en España ha sido la fuerza más antinacional que ha existido. Y además tienes una opción fantástica para arreglarlo, que todos tus diputados en las Cortes Generales, o sea, Congreso Senado, se levanten y digan, yo me opongo. Y si no, cállate de verdad. Y si no, cállate. En fin. Don Carlos Pollán, de una Castilla a la otra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De una Castilla y León. Eso digo, de una Castilla a la otra. Ah, a la otra, vale. Bueno, de una Castilla y La Mancha a una Castilla y León, de verdad que entráis aquí... ¿Cómo se nota que es de León? ¿Cómo se nota que es de León? De mala manera. De Castilla la Nueva a Castilla la Vieja. Claro. Está muy bien esto. Claro, no me dejes así, ¿eh? Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Castilla la Novísima, que era Andalucía. Pues yo también muy contento de estar... Hace un año que no os veía. Y os he visto en la tele, ¿eh? Os he visto en la tele alguna vez, pero hacía un año que no os veía.
A mis contertulios les veo más jóvenes que el año pasado, ¿verdad? No sé qué han hecho, a ti también. Eso sí que es raro. A ti también, te veo más joven. Y bueno, pues con estos temas que tenemos hoy, yo también tengo ciertas discrepancias. Yo ayer he estado en León en un acto con la Asociación de Venezolanos en León, Sí. de venezolanos en León, y hay que escucharles, hay que escucharles. Y bueno, lo estamos viendo en esta operación de blanqueo de Zapatero que hemos tenido estos días, que en todos los debates y las tertulias llevaban a, bueno, pues se les ocurría contactar con alguien de Venezuela. Claro, poco más que le tenían que cortar la comunicación, y como cuando el teléfono, que no tengo cobertura, que no te oigo. Igual, porque claro, es que querer vender que Zapatero ha sido clave en la liberación de los presos y demás, escuchas a los venezolanos y se te caerán los pies, porque todos tienen familia allí todavía. Y bueno, pues la verdad es que yo también discrepo un poquito con Jesús en lo que ha comentado, porque creo que hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes con la situación y tener calma con el desarrollo de todo esto. Y yo solo transmito lo que decían estos ayer los venezolanos, ¿no? Que por supuesto están mucho mejor que hace una semana, y por lo menos ven una luz al final del túnel. Tampoco comparten al 100%, por supuesto, de ninguna manera, como se ha hecho, ¿no? Y como el proceso que están teniendo, pero desde luego que ven una luz al final del túnel, y creo que es a lo que nos tenemos que agarrar todos, y sobre todo ser prudentes. Yo creo que hay que ser muy prudentes con lo que se dice de ese tema. Esto, Carlos lo dice por la opinión pública en general, no por el rey. O sea, que le haya interpretado que Carlos lo decía, para nada. Mira que es Yo no hablo del rey, he hablado de... Ya lo digo yo. Yo es que estoy muy quemado con ese asunto. Pero yo entiendo que es una cuestión personal, enteramente, en fin. Bueno, en sí vamos a entrar en eso, y además... Tú también estás quemado. Tú estás quemado como yo, ¿no? Lo del rey. O sea, de verdad me parece una cosa... Es que además, lo de Zapatero, es que Zapatero está a punto de salir como el nuevo... El héroe, o sea, el Nelson Mandela del Orinoco. Ojo. Una cosa... Bueno, en fin... Antes, pack cardíaco, qué buena falta nos hace don Adolfo Albistur. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Pues hoy me gustaría, Esparza, porque una de las cosas que echa para atrás a la gente cuando dice comprar digamos, el desfibrilador, ¿no? Es decir, pero yo lo sabré usar, pero seguro que me pongo nervioso, pero tal. Entonces vamos a explicarlo muy sencillo. Me parece muy bien, porque además es que cada vez que cuanto más lo explicas, más fácil resulta, porque es francamente muy sencillo. Es muy sencillo. Además, hay un primer paso que nunca se nos tiene que olvidar. Es decir, cuando una persona, estamos en casa o lo vemos, o estamos un vecino, o lo que sea, o estamos en cualquier lugar, y vemos que una persona cae redonda, siempre hay que intentar pensar mal. ¿Por qué? Porque si no es nada, pues no pasa nada, pero si es algo grave, pues hemos actuado antes de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es coger el móvil y llamar al 112. Es lo primero que hay que hacer. Es decir, el servicio de emergencia tiene que estar avisado de lo que está ocurriendo. Porque a partir de ahí, seguramente ya los nervios se van a calmar. Porque el servicio de emergencia sabe cómo actuar ante ese problema. Entonces te va a decir una serie de cosas sobre la persona que está. Tengo un desfibrilador, va a decir, ¡buf! ¡Qué maravilla! Tienes un desfibrilador. Pues coger el desfibrilador. Entonces se coge el desfibrilador porque tú estás hablando, estás con el manos libres y el servicio de emergencia te está hablando. Abre el desfibrilador. Va a decir, dele al botón. Y le vamos a dar al botón, dele al botón verde. Porque no hay uno rojo, pues al verde. Le damos al botón verde. Entonces, automáticamente va a hablar. Ellos también lo están oyendo. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Quitamos rápidamente, como podamos, para que quede un trozo descubierto. Para sacar los electrodos. Tiramos de la lengüeta verde. Retire el recubrimiento de los electrodos. Aquí no lo voy a quitar, pero aquí hay un recubrimiento y salen dos electrodos, que son dos parches simplemente. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente, como se muestra en la imagen. La tenemos aquí y los colocamos. Contra la piel del paciente. Para aquí. Y además también está dibujado en el propio está aquí, plástico. está en el plástico. Es decir, está pensado para que no te equivoques hasta el punto de que te pone el dibujito de dónde colocarlo. Y claro que tenemos un médico al otro lado. Que el médico está... Lo que pasa que el médico, mientras que va dentro de 10 minutos o 12 o 14 que va a llegar, sabe que si está en una parada cardíaca, cuando lleguen no van a poder hacer nada. Pero si tú le estás ayudando desde aquí, claro que van a hacer. Entonces te dirá, coloca los electrodos. Entonces ya a partir de ahí, él dice, analizando.
Tú te quedas tranquilito si te dice, pulse el botón, apártense, no tocar nada y pulse el botón. Pulsas el botón del corazón, ellos te van a decir, pulsa el botón del corazón, le das el chispazo y si en ese momento que está en esa fibrilación ventricular, que es lo normal en una parada cardíaca, el 80 y pico % de los casos es una fibrilación ventricular, va a resetearse, el corazón se va a parar, porque lo que hace es pararlo y empieza a latir. Entonces la persona va a hacer y se va a despertar. Entonces no vamos a tocar nada, vamos a seguir. ¿Qué puede ocurrir? Que tengas que dar otra corriente, ya, espérate, pero vamos a tener nuestro servicio de emergencia al otro lado. Por eso digo que no le tengamos miedo, porque lo que hay que tener miedo es no tenerlo. Pues si no tenemos sí que no podemos hacer nada. Y mientras tanto has evitado una muerte cerebral. Efectivamente. ¿Qué es la cuestión? Efectivamente, porque ya ellos que cuando se quede llegan... el cerebro sin riego y... Eso es, cuando llegan ellos, nosotros hemos hablado ya con muchos médicos, incluso hemos tenido aquí algunos médicos del SUMA, y ellos cuando dicen, ¿cuánto tiempo lleva? Pues no sé, 15, 20 minutos. Saben que ya no pueden hacer nada. Pueden levantar un corazón, o sea, lo pueden sacar con 50 minutos, sacas un corazón para adelante, pero evidentemente el cerebro no. Por eso, por favor, tengamos el desfibrilador. Comunidades de vecinos, que es una derrama que no toca nada, coloquémoslo, no es obligatorio, pero tenemos extintores porque es obligatorio, que también está bien, pero no tenemos desfibriladores. Dicho esto, paso a que ya es más sencillo aún, porque es en casa, ir mirando nosotros cómo tenemos el corazón, hacernos un electro. Hoy en día, ¿te puedes hacer un electro en casa? Sí. Simplemente es colocar 2 deditos, una aplicación en el móvil que es súper sencilla, 30 segundos, hacemos un electro. Es que yo no tengo ni idea de leer un electro, no pasa nada, si te va a sacar un informe. Pero lo más importante es que si saca algo que no te dice que es normal, pues te vas a tu médico del ambulatorio de cabecera o a tu cardiólogo y ve cómo estás. Si tienes una arritmia, si tienes una taquicardia, si tienes una fibrilación auricular, que es la que da los ictus. Pero vamos a tener estos 2 aparatos, por favor, porque tenemos que cuidar ese corazón. Porque un corazón, si peta, como suele decir, ahí ya sé que no podemos hacer nada. Así que os invito a ello. 900-730-061. Recuerde que hay que llamar solo una vez, es suficiente. Si no se lo pueden coger en ese momento, le devolverán la llamada y usted lo pregunta todo. Aparte de todo lo que ha explicado Adolfo, también pregunté qué ahorro tiene por ser espectador del Toro Televisión. 900-730-061. Y que vale la pena, desde luego. Adolfo, gracias mil. Gracias. Y si es una comunidad de vecinos, vamos y lo enseñamos a todos los miembros de la comunidad. Es decir, que tener la tranquilidad absoluta que os vais a quedar sabiendo cómo se usa. Está bien, en un polideportivo, al personal. Polideportivo, al personal, a todo, donde se hace deporte. Desde luego, por facilidades no será. Bueno, a la publicidad y a la vuelta. A la vuelta vamos a ver lo que está pasando en Irán y lo que está pasando aquí con la izquierda, que de verdad es una cosa. En fin, hasta ahora mismo. 22-13, 21-13 en Canarias. Vamos a empezar por la cuestión de Irán. Ya sabe usted que hay un problema de opacidad informativa importante, eso es verdad. Nos enteramos solo de lo que esta gente sube a redes vía solo Starlink, el resto allí está prohibido. Es difícil enterarse, pero en todo caso lo que estamos viendo es increíble, ¿eh? Es tremebundo. Vamos a hacer un breve repaso por lo que está pasando allí y luego vamos a reflexionar sobre cómo se está tomando aquí. Vamos a ver, Televisión Española ha dedicado más tiempo a un tiroteo en Minneapolis con una víctima que a lo que está pasando en Irán. No exagero, tal cual. En fin, esta es la historia. Irán vive días de tensión extrema. Desde finales de diciembre de 2025, millones de personas han salido a las calles contra el régimen en la protesta más grande que se ha visto en décadas. La profunda crisis económica del país, con una moneda que se desploma y precios que se disparan, han convertido las manifestaciones en un movimiento contra el sistema político y religioso que gobierna el país. Las mujeres han dicho basta. Muchas han desafiado la ley quitándose el velo obligatorio, quemando fotos del líder supremo, cortándose mechones de pelo y lanzándolos e incluso rapándose la cabeza por completo. Al menos 544 personas han sido asesinadas durante las protestas contra el gobierno. Y según varias ONGs, al menos 10.861 personas han sido detenidas por el régimen. Como respuesta a esta oposición, el gobierno iraní ha impuesto un apagón total, sin internet, sin telecomunicaciones y sin información, una táctica que facilita ocultar cualquier violación de los derechos humanos. El presidente Donald Trump no ha tardado en pronunciarse y advierte a Irán. Se está preparando una reunión, pero puede que tengamos que actuar por todo lo que está ocurriendo antes de la reunión. Hay algunas personas que están siendo asesinadas cuando se supone que no deberían de ser asesinadas. Son violentos.
No sé si son líderes, pero si lo son líderes violentos que simplemente gobiernan a través de la violencia. Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, ha pedido mayor presión global y ha hablado de liderar una transición democrática, aunque no existe consenso claro sobre su liderazgo alternativo. Lo que le queda a Jomeini es una minoría, es un mercenario y un salvaje. Tengan la seguridad de que serán castigados por sus acciones. Manifestaciones masivas, una represión sin precedente y una población que exige cambios profundos en su sociedad, llenando Irán de incertidumbre mientras el mundo observa desde fuera la evolución de un conflicto histórico. Las imágenes de hoy con la morgue en la calle eran absolutamente sobrecogedoras y es verdad que, para colmo, desde el exterior cada cual empieza a jugar sus cartas, como el heredero del Shah, de tal forma que es francamente difícil saber realmente lo que está pasando. En lo que sí que hay consenso es que esto no son manifestaciones para que vuelva la monarquía. Es otra cosa. Bueno, ¿y aquí qué? Pues Barbie Gaza no va a ser Barbie Teherán, no va a haber flotilla de la libertad. A la izquierda española esto le importa un bledo. Bueno, ellos sabrán por qué, y nuestros contertulios también, ¿verdad? Aquí está la financiación en juego, es decir, este régimen es el que financia determinados segmentos de la izquierda. No solo eso, paga a sicarios que actúan en nuestro territorio. Es decir, es su bando. Así es que no podemos esperar que realicen ningún tipo de crítica porque arriesgan perder esa financiación o que se reevalúe la relación bilateral, es decir, entre el régimen de los ayatolás y determinados segmentos de la izquierda española. Pues nada, no oiremos probablemente nada en contra, oiremos el silencio, que está siendo estruendoso, ya lo habías dicho, y es así, esto es una vergüenza. Carlos, Jesús, Antonio. Pues yo creo que esto es una puesta de manifiesto de la izquierda, lo que es realmente la izquierda última española, ¿no? Porque entre esto y Venezuela era una izquierda puesta al servicio de una dictadura y en este caso al servicio de una teocracia, de una especie de, bueno, una cosa increíble, pero efectivamente, como bien decías tú, es la financiación, la fuente de financiación. Había que ver, en el caso de Irán, pues ¿os acordáis la televisión de Podemos con la que empezaron, etcétera, ¿no? Es una cosa bastante clara, no hay nada que decir. Ahora, yo creo que lo que está pasando ahora es bastante más importante de cualquier cosa desde la revolución de Jomeini, ¿no? Desde el año 79. Fue el 79, ¿no? Es el momento más importante porque aquí ya no es solamente esa reacción que hubo ante el asesinato de aquella señora que, si no recuerdo mal, se llamaba Mahsa Amini, que dio lugar a la rebelión de las mujeres, ¿no? ¿Os acordáis con aquel eslogan mujer, libertad y verdad, ¿no? Ahora es mucho más. Ha empezado además en el bazar, cosa que nunca hayan participado los del bazar en las, digamos, manifestaciones contra el régimen. Se ha unido el liderazgo del hijo del Shah, no porque haya monárquicos, sino más bien porque él se ofrece a establecer una cabeza de transición, lo cual es muy importante en este tipo de cosas, ¿no? Se han producido o se están produciendo huelgas en los centros de producción petrolífera y también huelgas en las refinerías, etcétera. Y acordaros que así empezó la caída del Shah. Así empezó la caída del Shah, con las huelgas en las refinerías y las huelgas en los centros de producción. Hoy, concretamente, la cifra que a mí me ha llegado del cambio del rial, que es la moneda de Teherán, de Irán, era de $1, $1, 1.400.000 reales. Sí, 1.400.000, pero es que hace 10 años eran 30.000 nada más. Imagínate lo que ha sido Fíjate, 1.400.000 reales por $1, lo cual es como la Alemania de Weimar, ¿no? De Weimar un día para otro subía aquello, una cosa mala. Tienen más de un 50% de inflación mensual, es decir, es una barbaridad lo que está sucediendo allí. Y insisto, yo creo que además lo que está poniendo de manifiesto todo esto no es una pura reacción económica, es decir, una pura reacción materialista frente a la inflación, al desastre económico que están viviendo, sino es una falta de legitimidad del sistema ya claramente determinada, ¿no?
Legitimidad en el sentido clásico de la expresión, es decir, la legitimidad es aquello que hace que un pueblo obedezca las órdenes, obedezca las leyes, etcétera. Pues aquí ya se ha roto la legitimidad, digamos, teocrática del régimen, se ha venido abajo. Y yo creo que tarde o temprano esto termina por estallar, lo cual quiere decir que es un cambio entre esto y lo de Venezuela, si se consuma bien. Es un cambio en la izquierda, en el mundo entero, importantísimo, sobre todo en la nuestra. Los efectos, efectivamente. Sobre todo en la nuestra. Por esto último que acaba de comentar Jesús, que yo estoy de acuerdo en que el sistema de Irán, que como decíamos el otro día y comentabas tú mismo, José Javier, es muy complicado, es un sistema ¿no? Hay que ver de organización o sea, política muy complicado, pues ha llegado a un colapso absoluto, porque es una sociedad que va por delante de su régimen, el régimen no se ha sabido adaptar a las demandas sociales y luego también dentro del propio régimen hay corrupción e incompetencia. Entonces, la sociedad, además la sociedad iraní, yo estos días he estado mirando un poco, es una sociedad bastante culta, o sea, es una sociedad leída, es una sociedad que culturalmente tiene una actividad importante y yo creo que ya no aceptan determinadas cosas de este régimen. Y por lo que hace referencia a la posición de la izquierda española, cuando decía Pablo Iglesias en una conferencia en sus años mozos de política, que en política a veces hay que cabalgar con las contradicciones, ninguna contradicción, señor Iglesias. Si usted, esto es en lo que cree usted, no cree en la libertad, porque apoya estas dictaduras, no cree en la democracia porque apoya estas dictaduras y no cree en los derechos humanos, y aunque se les llene la boca de hablar de libertad, democracia y derechos humanos, porque apoya la represión brutal de dictaduras como la iraní y de dictaduras como la venezolana. Por lo tanto, es que no hay ninguna contradicción, ni siquiera en lo del feminismo, porque tampoco, como se ha visto determinadas prácticas dentro de Podemos y de la izquierda española, lo del feminismo es un cuento chino. Por lo tanto, chino. Han estado en China hace poco, chino, por cierto. Sí, chino, sí, ha estado Pablo Iglesias con Belarra y con Irene Montero para hacer publicidad del coche eléctrico. Esto es fantástico. Pues porque contradicción ninguna. Están en que tienen que hacer un coche eléctrico más barato y tal, ¿no? Bueno, me imagino que para ver si ganan alguna buena comisión, ¿no? Supongo de yo. paso, ¿no? Oye, si va Zapatero, ¿por qué no va a ir? Claro. Competencia. Efectivamente es un cuento chino, sí. Joder. Qué ruso. Bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa el silencio mediático y el silencio de la izquierda. Hay que recordar que en los años 80 o en el 79, como decías tú en concreto, cuando el ayatolá Khomeini se hace con el poder, el único palmero oficial medio de comunicación que en España se hizo eco de ello y lo apoyó fue El País. Entonces, yo creo que tampoco puede sorprender a nadie. Y lo que acaba de decir Antonio es así, es decir, Podemos, Pablo Iglesias no existirían sin el apoyo de este régimen en su día. Y él también lo dijo en su momento, ¿no? que a pesar de que esa teocracia iraní no respetaba a las mujeres y realizaba ciertas prácticas con ellas, pero que claro que la política era así y que él tenía que aceptar lo que le viniera de allí porque la política exigía eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es ninguna sorpresa ni Podemos, por supuesto Podemos, pero ni incluso el Partido Socialista manifieste nada ni diga nada, porque el respeto que tienen, y en este caso yo sí que lo hilvanaría con el tema del feminismo y de las mujeres. ¿Dónde están estas mujeres defensoras del feminismo que no dicen nada y no son capaces de decir nada con lo que está ocurriendo en Irán? No hace falta irse tan lejos, Carlos. ¿Dónde están esas mismas mujeres con los casos de denuncias que ha habido en el Partido Socialista y en Podemos? Sí, en bueno, España? eso ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Pero bueno, hablando de Irán en concreto, sí, es así. Es interesante la noticia que daba esta tarde del presidente Trump, que anunciaba que había recibido llamadas oficiales de Teherán para proponer una negociación, ¿no? Y que él estaba dispuesto a negociar. Y que iba a haber en las próximas semanas probablemente una negociación con Venezuela, esta gente. Lo de Venezuela ha inculcado cierto miedito en algunos. Pero sí, pero siendo como juega Trump, es difícil saber lo que de verdad, ¿no? Sí, que esto a lo mejor es que tú te asomas a la puerta del bar, dices, tengo cartas, ¿quién viene? Claro, es que Trump juega así, ¿no? Sí. Y si alguien dice, yo voy a ver qué es lo que... Lo que me parece terrorífico es lo de Álvarez. España siempre ha apostado por la vía diplomática, por las vías institucionales, por la diplomacia y por la paz y tal. Y tú comparas ese discurso con los que soltaba cuando lo de Gaza, de madre mía, de verdad, es que son, en fin,
Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Tampoco han contado nada del Mercosur, ¿eh? Nada que sea verdad, quiero decir. Aquí hay que hacer una mención especial al ministro Planas. En España, como usted sabe, tenemos una cultura sobre la cuestión de las comunidades europeas nula. Desde hace muchos años, antes de que se muriera Franco, que esto empezó antes. Lo que tenemos es una especie de panfilismo, europaparatismo, que consiste en pensar que todo lo que salga de Europa, bien está. Y que nuestro destino manifiesto es el de disolvernos en el magma comunitario. Y ahí dejamos de hacer, y pasan cosas. Y hay una serie de políticos españoles especializados en ser las voces de allí. Es gente que generalmente pues es un poco como ni frío ni calor, que siempre se envuelven en una forma de hablar muy despacito y hablando más bien así grave para parecer que están reflexionando mucho y que son técnicos muy eficientes. Es verdad que son técnicos muy eficientes en el sentido de que ellos han aprendido allí qué es lo que hay que decir aquí para que todo salga sin que la gente proteste, y el ministro Planas es el perfecto ejemplo. Además, se entiende bien con la gran industria agroalimentaria española para que se vaya fuera a trabajar y aquí el campo se quede... Bueno. Y lo de Mercosur, que en España ha levantado manifestaciones de las que apenas nadie ha informado, en esta casa sí, pero que en Francia ha incendiado el país, por ejemplo. Aquí ha pasado, el gobierno ha dicho que sí, nadie ha dicho lo contrario, no hemos visto a la oposición diciendo Pedro da explicaciones, no, porque en esto el PP también está bruselizado por completo, y ahora mismo lo que nos encontramos, ojo, es que van a llegar importaciones masivas de productos agrarios que aquí podríamos producir, pero los que van a llegar lo hacen sin las exigencias de control que aquí se aplican, en la carne, por ejemplo. Y nosotros, a cambio, ¿qué recibimos? Bueno, vamos a ver lo que nos contaba esta mañana Javier del Rey en Dando Caña. El vídeo está francamente bien, es muy informativo, muy completo, y luego añadimos alguna cuestión más. Tras más de 20 años de negociaciones, el acuerdo ya confirmado de Mercosur, aprobado en Bruselas y que entrará en vigor en un plazo aproximado de 2 meses, es una realidad que repercutirá de forma directa en ganaderos y agricultores europeos. Se trata de uno de los acuerdos comerciales más relevantes firmados por la Unión Europea en las últimas décadas. El propósito de este acuerdo es la eliminación progresiva de las barreras arancelarias que existen entre los países agrícolas de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, creando así una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Un acuerdo que llevaría al sector a una grave crisis, a una pérdida de muchísimas explotaciones. España es uno de los países a los que más afecta este acuerdo, ya que cuenta con un peso muy relevante dentro de la Unión Europea. En este contexto, agricultores y ganaderos continúan manifestándose en contra de las políticas que afectan al campo. El fomentar el producto de la otra punta del mundo lo que está generando es más contaminación. A la sociedad en Sudamérica le generará un problema muy grave porque comportará subidas de precio de sus alimentos, porque al final el precio lo marcará Europa, y será un problema tanto para los europeos como para nuestros amigos sudamericanos también. Muchas organizaciones agrarias advierten de que el acuerdo podría suponer una grave amenaza para la supervivencia del campo europeo, al permitir la entrada de productos procedentes de países con menores costes de producción y normativas medioambientales y laborales menos exigentes. En contraposición, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado la aprobación de este acuerdo. Que es fundamental el poder abrir mercados nuevos a los entornos de nuestros empresarios, de nuestros agricultores, y que nos permitan en los países hermanos de América Latina tener capacidad de colocar también nuestros productos, nuestro talento, nuestra innovación. Dicho acuerdo abrirá nuevas oportunidades para España al facilitar la exportación de productos como aceite, vino o quesos a un mercado de más de 260 millones de consumidores, gracias a la reducción de aranceles y a la protección de denominaciones de origen. Sin embargo, también aumentará la competencia para agricultores y ganaderos con la entrada de productos más baratos de Mercosur, lo que generará temor a una bajada de precios y a la pérdida de rentabilidad en el sector primario.
Claro, qué enternecedor resulta siempre ver a un socialista encomiando las virtudes del libre mercado, ¿verdad? Sí, sí. En fin. Bueno, usted a lo mejor se pregunta por qué. Quiero decir, esto porque lo firma España, la Unión Europea, perdón, con Mercosur. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se gana? Lo que se gana fundamentalmente es una opción de exportaciones industriales fenomenal para, muy fundamentalmente, Alemania. Y durante todos estos meses, podemos ir viendo los diferentes titulares que han ido saliendo, lo que se ventilaba era fundamentalmente esto, ¿eh? Es decir, ¿se acuerda usted? Se había cerrado un acuerdo, después del acuerdo apareció la primera disensión, empezaron las protestas en Francia, Macron dijo que votaría en contra del Mercosur, Merz le echó un chorreo descomunal a Macron por este asunto, se llevó a votación, Italia votó a favor del acuerdo, porque para Italia que ya es el cuarto exportador mundial, por cierto. Era más importante respaldar a su industria que respaldar a su agricultura. Bueno, es la posición italiana. ¿Y España qué? Pues aquí nadie se ha enterado de nada. Aquí no ha habido debate alguno sobre la cuestión. Solo, sencillamente, lo que mande Úrsula, que para eso estamos y para que nos deje seguir endeudándonos y que no lo parezca, ¿no? Supongo yo. En fin, Carlos. Bueno, yo discrepo de que no ha habido nadie en contra. No, debate público, digo. Debate público, bueno, porque evidentemente ni al Partido Popular ni al Partido Socialista les ha interesado ese debate público. Vox está en contra, porque ellos dos son parte de la culpa de este problema y de esta firma en Bruselas del acuerdo de Mercosur. Vox se ha opuesto radicalmente desde el primer momento a este acuerdo por todo lo que supone, que ya lo has explicado muy bien y lo han explicado tus compañeros en el vídeo, pero desde luego que hemos estado solos y seguimos estando solos en España en cuanto a la defensa sobre todo del sector agrícola y ganadero, que tiene una sentencia de muerte encima muy importante con esto. En concreto en Castilla y León, con el problema que tenemos de despoblación y el problema de la gente que se aleja del sector agrícola y ganadero, que la gente joven estaba volviendo a tomarlo y a retomarlo como una salida interesante de futuro, pues ahora mismo con esto pues se ven, evidentemente van a echar para atrás a mucha gente. En Castilla y León tenemos un sector vacuno que es el más importante de España, que se va a ver muy afectado con este acuerdo, porque los productos que van a venir de Brasil, de Argentina, no vienen con las mismas condiciones fitosanitarias que se les exigen aquí. Y es que lo que están pidiendo es sencillamente eso, que el trato sea exactamente igual para unos que para otros. El sector remolachero, el sector del azúcar, ya están desapareciendo con anterioridad a la firma las grandes azucareras y las grandes remolacheras en Castilla y León, ya en previsión de lo que iba a ocurrir. Entonces creo que esto es un problema muy serio para España, un problema muy serio en Castilla y León, y los agricultores y los ganaderos saben que cuentan con nuestro apoyo desde el primer momento, porque somos los únicos que hemos hecho frente, tanto aquí como en Europa, pero una férrea defensa de que esto no se firme. José Ramón. Yo quizás sería conveniente a lo mejor descender un escalón. Es decir, estamos hablando básicamente de la agricultura. La agricultura no es un sector más, es un sector que tiene que tener necesariamente una protección, porque tenemos que tener garantizada la soberanía alimentaria. Es decir, no podemos tener o dejar en manos de terceros el hecho de poder alimentarnos en cada momento. No puede ser que alguien pueda cerrar el grifo, como se dice habitualmente, y que nosotros nos quedemos sin recursos propios, porque por mor de un liberalismo mal entendido hemos decidido, de consumo con el resto de los 27 países de la Unión Europea, que era una buena idea que nosotros pudiéramos exportar más y al mismo tiempo importar más, porque eso es lo que dice el liberalismo clásico, con todos los matices del mundo. A ver, yo recuerdo a Juan Velarde en su momento haciendo un planteamiento de defensa, no de la autarquía, evidentemente, sino de la no aplicación de un liberalismo a ultranza en materia agraria, porque además la producción agraria se rige por leyes distintas del resto de la economía. Dicho esto, se trata de preservar la soberanía alimenticia o alimentaria, como la queremos decir. La Unión Europea no sabe lo que es, sí sabe lo que es el concepto de soberanía, y le entran los 7 males cuando lo oye, porque precisamente lo que quieren es destruir la soberanía de los Estados miembros. Así es que tiene que haber un partido en España, que lo hay,
que imponga decisiones en este sentido. Es decir, no mire usted, yo no voy a depender ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Marruecos, ni de Ucrania, ni de la India, ni de ningún otro suministrador. Tengo que tener unos mínimos garantizados al precio que sea y los pagaré al precio que sea. Ese es el origen de la PAC. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el mercantilismo se ha impuesto y esto es ridículo y peligrosísimo, porque ya no tenemos la garantía del suministro en nuestras manos. Jesús, Antonio. Hombre, yo creo que aquí no es precisamente libre cambio lo que impera, sino más bien una competencia desleal absoluta, ¿no? Y además que favorece a las grandes empresas, no precisamente a la pequeña empresa ni a la agricultura tradicional española, francesa y en general europea, ¿no? Y particularmente del sur de Europa. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva o en el caso de la carne, etcétera, en Italia, en España, en Francia. Yo, sinceramente, no sé cuál es la razón de fondo por la cual se quiere acabar con la agricultura en Europa, pero ahí parece un propósito definido de acabar con la agricultura en Europa, que efectivamente, como dices tú, rompería el principio del primer elemento de la economía. Mire, por lo menos empiece por alimentarse autosuficientemente, ¿no? Pero parece bastante evidente, ¿no? Que estamos... Parece bastante evidente. Somos objeto de cambio de la gran oligarquía industrial y financiera de la Unión, que en otros países encuentra una opción magnífica para exportar, porque ellos no hacen lo que nosotros hacemos, y a cambio nosotros deslocalizamos allá lo que hacíamos, es que además, aquí, y para a esta gente le da igual porque no tiene un concepto político de la PAC, por ejemplo. No es que no tengan ya normas de control sanitario, normas de control ambiental, normas laborales semejantes a las nuestras. Es que, claro, la capacidad de producción que tienen en aquellas tierras y sin la calidad que hay de la producción manual propia, tradicional, del sur de Europa, es que acaba con la agricultura y sobre todo con los buenos productos de la agricultura europea. ¿Sabes con lo que acaba también? Con la ocupación física del suelo. Sí, sí, también. O sea, no, y esto es un tema, en fin, y aparte del fraude que fomenta, que no te quiero contar, en el aceite de oliva y en el vino en particular, tremendo. Bueno, el sector del vino está relativamente contento con este, o sea, no todo el mundo está en contra, hay algún sector minoritario que sí que está de acuerdo. A ver, yo vaya por delante que, como sabe usted muy bien, don José Javier, yo soy liberal y cuanto más me afeáis mi condición de liberal, más me reafirmo en ella. Pero claro, el liberalismo también tiene unos límites. ¿Cómo se puede ser liberal de ti, Antonio? Precisamente, liberal, no llegando a ser libertario, pero sí liberal. Y entonces, pero claro, el liberalismo también tiene unos límites. Uno de ellos lo ha puesto de manifiesto Jesús ahora mismo. No puede haber una competencia desleal. Para que haya un verdadero libre cambio, tiene que haber una igualdad de condiciones y por lo tanto no puede ser que a las empresas europeas, a los agricultores europeos se les exija unos estándares de calidad en la producción que no se exige a los que vienen desde fuera. Oiga, exija usted los mismos estándares de calidad que se exigen a los europeos, ¿no? Porque eso evidentemente tiene una trascendencia directa en los costes de producción. Y luego hemos pasado, y lo ha dicho también José Ramón, ¿cómo cambia el cuento? O sea, hemos pasado de una PAC que lo regulaba absolutamente todo, que era muy proteccionista con el campo europeo, es el gran cambio. Y hay un término medio. Años. Yo he criticado mucho la PAC porque me parecía una política comunitaria muy ineficiente y que no daba los resultados que tendría que dar. Pero también critico esto porque hay un término medio, que es la libertad de intercambio de productos, pero siempre que se den las mismas condiciones, que es lo mismo que estamos haciendo en el sector marítimo en otros aspectos. Es decir, los barcos que entren en los puertos europeos no pueden contaminar CO2, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ahí está Tangermet, que está quitándole mucho del tráfico marítimo a Algeciras. Sí, no podemos hacer las estupideces que estamos haciendo en Europa. Y decías tú antes, esto está destinado a proteger a la industria alemana o a la industria italiana. Pues llegamos tarde, porque sobre todo en Hispanoamérica, en Mercosur, quien está muy posicionado ahí es ya China.
China nos lleva muchos años de ventaja y va a ser muy complicado para los europeos que puedan sacar rédito de la situación y de este acuerdo, que vamos a ver cómo en la práctica se lleva a cabo. Por no decir lo que quiere hacer Estados Unidos ahora, que como vemos está considerando a Hispanoamérica su patio trasero. Por lo tanto, creo que va a tener más inconvenientes que ventajas para Europa, y que yo, que también he sido un gran defensor de la Unión Europea, la verdad es que no atisbo a comprender cuáles son las políticas comunitarias que motivan este tipo de decisiones que van en perjuicio de los ciudadanos europeos. Pero no solo en un ámbito tan importante como habéis destacado, que es el ámbito de la agricultura, que por algo se llama sector primario, porque es lo primero que la gente necesita para poder alimentarse, sino también en el sector secundario, en la industria europea. Frente a China se han adoptado medidas como el acelerón de los coches eléctricos, etcétera, etcétera, que perjudican mucho a la industria europea, y en el sector terciario, si es que se les está haciendo la vida imposible a los ciudadanos europeos con una sobreregulación que es, en muchos de los casos, ineficiente y absurda, a pesar de que la propia Unión Europea ha aprobado varias comunicaciones y recomendaciones para hablar de la Better Regulation y de la Smart Regulation, que es algo que no se está cumpliendo. Carlos. De todas formas, ahora que ha salido la PAC en la conversación, el sector agrícola y ganadero lleva dos puntillas de este golpe. Es decir, la primera, Mercosur, y la segunda, que con la PAC podían mantenerse un poco y amortiguar el golpe. La reducción de la PAC también viene en el mismo paquete. Sí, señor. Es que llevan las dos cosas. Y luego hay otra cosa, una noticia que he visto esta mañana sobre las salvaguardas famosas en la firma del acuerdo de Mercosur, que bueno, pues las salvaguardas ante tantas protestas que ha habido, esas salvaguardas, bueno, pues las han metido para atenuar un poco el golpe. Pero claro, yo hoy he leído que Mercosur avisa de que no respetará la salvaguarda, ya antes de la firma. Y lo dice el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, que ostenta la presidencia rotatoria ahora del bloque, es que ha dicho ya que no van a respetar la salvaguarda porque no forman parte del histórico acuerdo de libre comercio suscrito en Montevideo en diciembre del año pasado. Por tanto, estas cláusulas no deben incluirse. O sea que a ellos les va a dar exactamente igual lo que se firme, porque ellos van a seguir produciendo como lo están haciendo, con los costes que están haciendo y de la forma que lo están haciendo. Y aquí los paganos van a ser los mismos, los agricultores y ganaderos españoles. Va a haber problemas en la ejecución del acuerdo. Y luego otra cosa que quería decir, se me había olvidado antes, lo del cambio de paradigma de la PAC, de la sobreprotección del campo europeo a esta liberalización sin límites y en perjuicio del campo europeo. Es la posición de Francia. O sea, se ve como Francia progresivamente ha ido perdiendo en favor de Alemania el peso específico dentro de la Unión Europea, por propios defectos de Francia. Francia está en una situación muy complicada. Francia tiene que decidir con cierta urgencia qué es lo que quiere ser de mayor. En los últimos años ha metido la pata en muchas cosas y está perdiendo mucho peso específico en la Unión. Yo creo que lo de las salvaguardas harán la vista gorda, porque mucho me malicio que es precisamente una de las razones fundamentales por las que la gran industria del sector primario europea está encantada con esto, que es poder irse a producir allí. Claro, si para irse a producir allí les exiges los mismos requisitos que aquí, no les sale a cuenta. Claro, pero ahí estamos en lo que decía Jesús. ¿Quiénes son los favorecidos? Los grandes. Siempre. Los grandes. Y es lo que le pasa a la política. Por eso dice en regiones y comunidades como en Castilla y León, que son muy pequeños productores, pequeños agricultores. Claro. En los pueblos se están manteniendo muchos pueblos por esas explotaciones agrícolas. Están consiguiendo que la gente joven, como os decía antes, se preocupe y le interese y vea que pueden tener rendimiento, pero claro, esto es una estocada definitiva pero tú fíjate, para la Carlos, agricultura y ganadería de Castilla y León. Que lo que está pasando en eso, y tienes toda la razón, que favorece a los grandes, es totalmente contrario a lo que deberían ser los objetivos y el nacimiento de la Unión Europea, que es que el trozo de tarta se reparta pero eso más hace entre mucho todos ya, los europeos. Pero fíjate que no solo en el campo. Hace mucho que ya no son... Hemos visto la OPA de BBVA con Sabadell. Es que la Unión Europea estaba a favor de la OPA, de la concentración bancaria que se ha producido en España en los últimos años. Ahora vemos la posible fusión entre Moeve, la antigua Cepsa, y Galp. Y la Unión Europea también está diciendo, apelando a esa doctrina proveniente de Francia, precisamente, de los campeones nacionales. Los campeones nacionales. Para esto no se creó la Unión Europea. La Unión Europea se creó para que el trozo de tarta de la economía se repartiese entre más gente. Tendríais que hacer una lista de todo lo que ya no es... No para los procesos de concentración.
que favorecen los monopolios o los oligopolios. Además, las salvaguardias que aquí se han establecido son prácticamente absurdas. Es límite de producción, en cantidad de producción, límite de precio, cuando los precios caen de determinada manera, límites de uso de pesticidas del igual. Entonces, ¿para qué hace usted el pacto? Para intentar atenuar esas salvaguardas son para intentar atenuar el ruido, las polémicas, las manifestaciones. ¿Tú crees que las salvaguardas es maquillaje? ¿Tú crees que es puro maquillaje? Las salvaguardas no hacen ni caso. Señores, a la publicidad, que ya es la hora. Y hay que hablar de lo de Venezuela, de blanqueamiento de Zapatero, el autoblanqueamiento de Sánchez, porque hoy con un baile es así. O sea, un hombre que no tiene, como decir, remilgo alguno, y mucho menos cuando se trata de elogiarse a sí mismo. Entonces se ha mostrado como uno de los principales colaboradores en la liberación de presos. Porque Pedro es Pedro. En fin, vámonos a la publicidad y a la vuelta hablamos de todo eso y de la metedura de pata del rey. Que de verdad, en fin, coronitas. 22:51, 21:51, enseguida nos vamos a Venezuela, pero antes les recuerdo que tenemos curso online de Fernando Paz entero. Le voy a decir exactamente para que no se pierda. Hay que entrar ahí en aulamuchavida.com. ¿Y qué es lo que va a encontrar usted ahí? Pues lo que va a encontrar usted ahí es un recorrido en 27 capítulos de toda la historia de España. Es 100% online, o sea que lo hace usted a su ritmo, tranquilamente, cuando quiera, lo ve cuando quiera, no hace falta mantener fechas. Son 15 horas de vídeo, 30 documentos históricos originales, líneas cronológicas, una bibliografía muy amplia, todo pensado para conocer y para profundizar en el relato del alma de España. Fernando Paz, aulamuchavida.com. Usted se inscribe ahí y a aprender. Que es de lo que se trata. Vámonos a la cosa de Venezuela. Hemos asistido en los últimos días a un espectáculo prodigioso que ha sido el intento de blanquear y además ha sido admirable. O sea, las cosas hay que reconocerlas como son, aunque sean admirables para el mal, pero en fin, son admirables. Convergencia de todos los altavoces mediáticos del poder para, ante todo, salvar a Zapatero. Eso y otras cosas que nos cuenta Yago Soler. Tras la intervención estadounidense en Venezuela y la posterior detención de Maduro, los titulares sobre Zapatero no han parado de crecer. Sus polémicos y opacos lazos con el régimen chavista salen a relucir cada vez que se habla de las relaciones españolas con el país caribeño. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Desde los venezolanos quejándose de Zapatero, con Cataluña. ¡Maduro dictador! ¡Zapatero su asesor! pasando por las conversaciones con líderes chavistas o la polémica transición que pretende que abandere una persona investigada por Estados Unidos por torturas y narcotráfico. Desde el gobierno no han dudado en salir a defenderlo. Muchos, yo también tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero precisamente para la liberación de presos políticos. No actúa en nombre del gobierno de España ni con un mandato del gobierno de España, pero realiza una labor que desde luego el gobierno de España reconoce y valora. Al igual que los principales medios progresistas que no han tardado en tapar la labor del expresidente. Desde la oposición piden explicaciones a Moncloa. Los españoles tienen derecho a saber si uno de los expresidentes del gobierno de España ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios. Y denuncian un blanqueamiento por parte del gobierno. Y huir de Zapatero como de la peste. Si hace eso, yo creo que dará un paso de gigante para empezar a tratar de mediar. Pero la liberación de centenares de presos políticos en Venezuela no coincide con la presencia de Zapatero. Llega tras una intervención estadounidense y sus posteriores amenazas y lazos comerciales con el régimen chavista. Zapatero. En fin, vamos a ver más aspectos de la cuestión venezolana, pero sobre el asunto de Zapatero, por cierto, Ana Sagasti es venezolano. Es una cosa que poca gente sabe, pero él nació allí, es decir, tiene una vinculación particularmente intensa con lo que pasaba en Venezuela, y Ana Sagasti hay que decir que siempre ha estado contra la dictadura chavista y demás, ¿no? Y en el tema de Zapatero, hombre, conoce el percal pues como lo conocen los venezolanos.
a los que se ha dejado hablar, porque como usted sabe, de los retenidos se les ha prohibido decir nada. Otra cosa es cuando están en la calle, como por ejemplo en León con Carlos Pollán. Vamos a ver unas imágenes, por cierto, de León. Y ahora nos cuenta Carlos lo que estaba pasando allí. Alguien, vámonos, con Carlos Pollán. El Partido Socialista queriéndonos vender a todos que el expresidente Zapatero ha sido clave en la liberación de los presos que ya se han liberado hasta ahora, cuando hace muy poco tiempo decía que en Venezuela no existían presos políticos. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que tener es prudencia, lo que queremos y deseamos y nos felicitamos todos es que el pueblo venezolano tenga al tirano que lleva un montón de años oprimiéndole en Estados Unidos para ser juzgado. Que con mucha gente allí además, ¿eh? Sí, la verdad es que el día no acompañaba mucho porque hacía un frío que te morías y estaba medio lloviendo, medio nevando, pero siempre que han salido a la calle esta asociación de venezolanos que viven en León, que hay una comunidad de cerca de 2.000 venezolanos en León, bueno, pues siempre lo hemos estado apoyando y ayer era un día muy importante para hacerlo. Y bueno, pues como os comentaba antes, sí que ven una luz al final del túnel, sí que piensan. No comparten, por supuesto, como yo creo que no lo comparte mucha gente, ¿no? El cómo ha llegado a este punto, el cómo ha sido la intervención de Estados Unidos, pero desde luego nadie puede decir que no es una solución y que hay que apoyar la iniciativa porque después de tantos años, bueno, pues este señor está en Estados Unidos, está para ser juzgado por narcotráfico y creo que los venezolanos, bueno, pues ven la luz, ven un poco la luz. El tema de Zapatero, bueno, pues el tema de Zapatero es un chiste. Si no fuera una situación como la que es, había que tomárselo a chiste, pero es una vergüenza absoluta que ahora mismo los medios desde este fin de semana para acá, bueno, pues estén blanqueando la figura de un señor que a cualquier persona que tiene relación con Venezuela, que tiene familiares en Venezuela, que tiene gente encarcelada, familiares en Venezuela, hasta han llegado a decir que este señor pasaba por las celdas a decirles que no protestaran contra el gobierno de Maduro. Y a las madres, este señor es el que hay que dar las gracias por la excarcelación de ya un número cercano a 40 y tantos, he oído hoy, de presos. Bueno, es para reírse. Mira, está pasando una cosa, además de salir presos políticos, lo cual demuestra que habían presos políticos que nunca estos señores han reconocido. Están saliendo con condiciones. Sí, con condiciones. Pero bueno, ya han sacado más de 150, que cual quiere decir que aún quedan bastantes, ¿no? Pero aparte de eso se está produciendo otro fenómeno, y es que hay gente que estaba escondida que sale a la calle a hablar. Por ejemplo, Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto, una ciudad venezolana. Este señor, que fue candidato a la presidencia, incluso, que era de los que estaban en la oposición y los que participaron con María Corina en las elecciones de 24, ese señor, le he oído esta tarde unas declaraciones, ha salido, digamos, del armario, ha salido a la calle a poder decir, a poder hablar y a sentirse libre. No os podéis imaginar lo que ha dicho de Zapatero. Sí. Que Zapatero no solamente no ha participado en absoluto en ninguna negociación de liberación de presos, que Zapatero no solamente no está en esa labor, sino que es el principal cómplice de los hermanos Rodríguez, lo era de Chávez y lo fue también del último presidente, que Zapatero es el valedor internacional y ha sido el valedor internacional del chavismo durante 10 años, etcétera. Por tanto, ¿qué vienen ahora a decir de Zapatero? Hombre, sí que es verdad que la situación es tan confusa, a mí me produce confusión, a mí me produce, vosotros decís que hay que tener prudencia y tal igual, a mí me parece impresentable lo que están haciendo los americanos, que al final da lugar a que se posibilite hablar de que sea el mismo Zapatero, el gran héroe nuevo. Sería el colmo ya que viéramos a Zapatero allí, como la reina de los mares, entre tablón y tablón, saltando de sitio en sitio, siendo al final el gran héroe de la liberación de Venezuela. Sería el colmo, ¿no? José Ramón. A ver, estamos hablando de un gobierno de izquierdas. La agitación, el agitprop, la propaganda,
es connatural, consustancial a los planteamientos de los partidos de izquierdas. Esto no se lo inventó Joseph Goebbels, que por otra parte era un señor que era socialista nacional alemán. No, se lo inventó Willy Münzenberg, que era un comunista alemán, que fue el primero, el que sentó las bases para enseñar cómo había que conformar la opinión pública. Es decir, estamos hablando de intentar por todos los medios blanquear a un cadáver. ¿Y por qué es un cadáver? Porque la documentación que tiene el Pollo Carvajal y la que tiene Maduro, que creo que eran 10 gigas que le fueron retirados cuando fue extraído por violencia, Escuela de Salamanca, por favor, de la presidencia venezolana, tienen a Zapatero absolutamente preso de sus acciones. ¿Por qué? Porque hay documentación. Y a los Estados Unidos, a menos que le negocies al fiscal, en cada caso concreto, vas a pagar por lo que has hecho. Así es que ya pueden los de la Hitprop, los de la propaganda de Münzenberg y de Goebbels contarnos lo bueno que es el señor Zapatero, que nunca lo ha sido, no lo es y que, por supuesto, no lo será. Que por cierto está desaparecido. Eso iba a decir yo ahora. O sea, el termómetro más claro de la situación que tiene Zapatero ahora mismo es que lleva prácticamente 2 meses desaparecido. O sea, que yo creo que la preocupación es importante. Hay que recordar que en España ya se ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional que ha abierto unas diligencias previas para ver si admite o no admite esa querella por la participación de Ciudadanos, de Zapatero, la connivencia con el régimen venezolano. Y también hay que decir que hasta ahora, hace unos meses, pusisteis aquí un vídeo del comisario Villarejo y está acertando en todo lo que dijo en ese vídeo. Dijo, a Maduro le están preparando los americanos lo mismo que a Noriega. ¡Pum! Ha acertado de lleno. Y con respecto a Zapatero, ya puede tener cuidado porque Pollo, Carvajal y todos estos tienen bastante información de lo que ha hecho en Venezuela. A ver, Zapatero no... Es evidente que Zapatero ha sido un miserable con el pueblo venezolano. Como decía Carlos, ha impedido que los presos políticos, ha intentado que no hablasen mal del régimen, pero no solo presionándolos a ellos directamente, sino a sus familiares. Sí. Ya, el otro día salía en los medios de comunicación una llamada de Zapatero a la madre de un preso político para que no hablase mal del régimen venezolano. ¿Qué ha obtenido Zapatero a cambio? Se ha hecho millonario, o sea, eso es evidente, ya hay pruebas más que notables y palpables de que por lo visto tiene una mina de oro en Venezuela, además se acotaba la superficie que tenía la mina, etcétera, etcétera, y no podemos blanquear, o sea, el blanqueamiento de Zapatero es una broma de mal gusto y un insulto a la inteligencia, entre otras cosas por lo que decíamos anteriormente, porque es que se les llena la boca de libertad y no creen en la libertad, se les llena la boca de democracia y no creen en la democracia, y se les llena la boca de derechos humanos y no creen en los derechos humanos. Por lo tanto, Zapatero simpatizaba con este régimen sanguinario, que por cierto hay que escuchar, y se ha dicho aquí también, las situaciones que han tenido que vivir muchos de los venezolanos, hay que escucharles porque se te cae el alma a los pies. Yo, por ejemplo, en una cena en casa de unos amigos hace unos años, escuché a Antonio Ledezma, que fue el alcalde de Caracas, cómo tuvieron que salir, y su mujer, que estaba allí presente, que es Michi, estaba llorando a lágrima viva porque es una situación que no se la deseo absolutamente a nadie. Otro compañero que tengo en la Facultad de Derecho, en ICADE, en la Universidad Pontificia Comillas, que es venezolano y era decano de una universidad de Caracas, y tuvo que salir con lo opuesto, con su mujer y su hijo pequeño, por la frontera de Colombia una noche, porque si no, al día siguiente le mataban. O sea, es un régimen sanguinario y está muy bien donde está Maduro, que va a tener la oportunidad de tener un juicio justo, cosa que no han tenido los venezolanos a los que ha torturado. Por eso la gente se ha enfadado bastante, y con razón, cuando se leyó en lasexta.com, cadena de A3 Media, cadena del duopolio nacional de televisión, cadena de gente muy rica y que algún día fue muy de derechas, y no miro a nadie, cuando ahí se publicaba esto de Antonio Maestre, que si se hubiera publicado de cualquier otra persona o grupo, con toda seguridad estaría ya en la Fiscalía, por lo menos. ¿Lo vemos? ¿Vemos el texto de Antonio Maestre llamando gusanos a los exiliados venezolanos? Vamos a verlo cuando queráis. Ahí estamos. La gusanera fascista venezolana en España. Claro,
Cuando un tipo se considera facultado para escribir esto, imagínese usted que, no sé, pues alguien, por poner a alguien que, vamos, este tipo de paralelismos, Juan Luis Cebrián escribiera La gusanera islamista marroquí en España, por ejemplo. Bueno, ni con toda su mili le iban a librar del linchamiento público. O sea, hay que estar mal de la cabeza y no tener ningún sentido tampoco de la realidad. Realmente esta gente cree que tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Es que llevan 60 años diciéndolo. Nuestros telespectadores son expertos y listos, pero me permito recordarles que el término gusanera es del castrismo de primera hora. Y como el castrismo sigue ahí y no le ha pasado nada, a la cúpula nada, al país el destrozo más absoluto, pues ellos creen que pueden seguir utilizando la misma terminología porque la impunidad les acompaña. Pues bueno, vamos a ver si la impunidad les acompaña. Ayer estas personas de, perdóname Jesús, ayer estas personas de la Asociación de Venezolanos de León, su presidente Tirso, hizo alusión a esto, a que les llamaran fachapobres. Les llamaran fachapobres, les están llamando desde determinados medios de la izquierda fachapobres. O sea, con lo que ha pasado esta gente. Y también hablaban del tema de toda esta gente, politólogos y tertulianos que salían en defensa del derecho internacional, del derecho... Bueno, hablan del derecho internacional personas y gentes y determinados países que no respetan ni los derechos nacionales. ¿Con qué puedes hablar de respeto que no se respeta el derecho internacional cuando tú no respetas el derecho nacional propio tuyo? ¿Qué derecho nacional de los venezolanos estaba respetando el señor Maduro? Eso lo dije yo la semana pasada. ¿Qué derecho nacional estaba respetando el señor Maduro con su gente? Todos estos que pisotean el derecho son los que invocan ahora el derecho internacional. Sí, el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos que tiene. Pero hay que recordar una cosa, y es que los informes de la CIA actuales, y que por cierto mañana por visto se publica uno importante, cuando hacen referencia a Zapatero no lo hacen en relación con su amigo Maduro como el dictador o tirano, no, los americanos lo han detenido no por dictador o tirano político, sino por el capo de una organización narcoterrorista. Narcoterrorista, sí, efectivamente. Esa es la realidad. Luego, la relación del señor Zapatero es con el capo de un miembro del gran jefe de la organización narcoterrorista. Va a ser condenado y por tanto va a tener que compartir parte de esa condena. Por eso digo que está condenado ya el señor Zapatero. Se puede poner su partido como se ponga. Se pueden poner los medios de comunicación que para eso cobran como se pongan. Va a dar igual. Ya está condenado. Él lo sabe y entonces va a buscar un lugar donde no puedan alcanzarle. Bueno. De un lugar donde va a ser retenido, ¿no? Junto a todo esto ha causado general consternación, que diría Luis María Anson, las palabras del rey. Sencillamente porque, son infumables, no hay forma de defenderlas. Y si no sabe usted de qué hablamos, escuche lo que dijo. A todos debe alegrarnos la liberación de 5 compatriotas y de otros ciudadanos que se hallaban igualmente retenidos. Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades. Retenidos. O sea, esto está retenido en un atasco. Una retención de orina, yo qué sé. Pero retenidos. ¿Retenidos? O sea, ¿qué le pasa en la cabeza a este hombre? Hombre, tenía que haber oído las declaraciones de los que han salido de la cárcel se llama Helicoide, ¿no? Sí. De Caracas, en donde el SEBIN, que es el servicio secreto que tenía Maduro, tenía presos a esta gente. Es decir, había algunos han hecho declaraciones, algunos que llevaban ya más de 10 años. Pues no, señor, estaban retenidos 10 años. Joder, pues retenidos 10 años... Eso, vamos, en fin. Y aparte de que también hablan de torturas que habían recibido. Sí. Es decir, que han sido torturados, han sido maltratados.
retenidos. Esta mañana he leído un magnífico resumen de cómo organiza la documentación y la publicitación de esa documentación la Casa Real. Lo ha hecho Mario Noya, lo he leído y me ha parecido fascinante. A ver, el rey no es la voz de su amo. El rey tiene autonomía suficiente porque elabora sus propios documentos que luego somete la Casa Real al Ministerio de Asuntos Exteriores, que introduce alguna modificación y después el rey tiene la costumbre de actuar sobre esas modificaciones o no y hablar. Dicho de otra manera, cuando el rey habla, lo habla en su propio nombre y habiendo elaborado él la documentación. No es un informe que venga de Moncloa y le dicen, tú tienes que decir esto. No, el rey dice lo que le parece. El hecho de que sea tan parecido a lo que se supone que diría el gobierno es... Bueno, es transparente. Yo soy uno de los berroqueños monárquicos, que creo que es la única institución en este país que nos pone a salvo de conflictos mayores de los que tenemos todavía en la actualidad. Es evidente que la palabra que utiliza el rey en ese discurso es una palabra impuesta por el gobierno, porque el rey tiene un amplio margen de libertad en determinadas cuestiones, pero hay otras cuestiones que están alineadas con una política exterior, como en este caso, y además con un gobierno como el que tenemos en la actualidad. Si podemos atacar al rey todo lo que queramos, pero en líneas generales creo que el rey está cumpliendo su función constitucional, creo que es un rey, Su Majestad el Rey está haciéndolo en términos generales muy bien en una situación ciertamente complicada para él y para la situación de la corona en general, para él en particular y la corona en general, y esa palabra se la impone el gobierno. Desde luego no es una palabra afortunada, porque evidentemente no estaban retenidos, como se ha dicho aquí, reiteradamente. Por lo tanto, el rey se puede equivocar, pero yo creo que en esta situación el rey se ha visto abocado a utilizar esa palabra y que no ha estado desde luego afortunado, pero si queréis podemos atacar al rey. Ahora, como nos carguemos a la monarquía, vamos a tener unos problemas bastante mayores. Eso es lo que decís siempre los berroqueños, pero el hecho es que... Yo berroqueño número uno. El hecho es que al final, lo que estamos viendo en los últimos años, es que se ha convertido en el paraguas para que no puedas criticar. No, por supuesto que se puede criticar, o sea, y de hecho lo estamos criticando. Yo soy el primero que estoy diciendo que la palabra no es adecuada. A ver, Antonio, has dicho que es evidente. ¿Me puedes mostrar la evidencia, por favor? La evidencia, yo no te puedo mostrar el pues documento, no digas que sí, no me hagas una prueba diabólica. No, porque es que has dicho que eres berroqueño, pero coño, es que eres pétreo, joder, o acerado. Pétreo, absolutamente. Pétreo de Jordania. ¿Quieres esta historia venezolana? Hay suficiente confusión como para que no sea precisamente el rey por la palabra esa, que yo estoy de acuerdo con Antonio. La palabra se la ha puesto Álvarez por delante, vamos, con toda la de la ley y todas las cosas, porque yo creo que es una palabra que ni se le ocurre. Y por no hablar de prisioneros, de presos políticos, que es de lo que no van a hablar nunca estos tíos, ¿no? Y nunca siempre se han negado. Pero en fin, quiero decir que hay tanta confusión. No nos olvidemos que Delcy, la de la noche famosa de las maletas, es la presidenta de Venezuela, puesta por los americanos. Manda narices, ¿Cuáles serán los secretos? Decía Maduro en una... ¿Os acordáis? Yo no voy a develar los secretos de Delcy. ¿Qué secretos tendrá Delcy? ¿Quién habrá entregado a Maduro? Y Cabello, que es el que ha metido a esta gente y ha torturado y ha manejado la cárcel de ¿cómo era? Helicoide, de Caracas, etcétera, es el ministro del Interior, oficial. Sigue siendo el ministro del Interior. Un poco de decencia. Vamos encima a meternos con el rey de España porque haya dicho... Hay que decir que hay 20... El rey, Diosdado Cabello no es el ministro del Interior, Delcy Rodríguez no es el presidente del gobierno, Felipe VI sí es mi rey. Y lo que yo estoy viendo, aquí ya me quito la... Pues, en fin, tampoco es una gran sorpresa, ¿verdad? La cosa de moderador. La máxima institución del Estado en la práctica está actuando como parachoques de todo lo que está haciendo por debajo de su corona este gobierno. Álvarez. No, que Álvarez ni que... Pedrillo, macho. Pedrillo y todos sus compañerillos. Y aquí lo que tiene es un señor que sale para hablar contra quién. ¿Y cuál es la alternativa? Vox, que es lo que hablaba Felipe VI. Contra los nacionalismos y contra las soberanías y contra no sé qué. Todavía no he oído ni una palabra contra la izquierda. Nunca.
Desde 2017, que el discurso aquel que hizo, que el gobierno de Rajoy le dejó tirado. ¿A qué te refieres contra vos cuando ha sido contra vos? Es un discurso celebérrimo sobre la Agenda 2030 y el mundo global. El discurso de Navidad. Y el peligro de Naciones Unidas. Y el peligro de que, joder, o sea, es que no puede ser, macho. Claro, ya está bien. Coño, que quita la afición a cualquiera. Pues nada, que vuelva a la Tercera República. No, que vuelva, pero ya está volviendo, no hace falta que vuelva porque está él. Claro. Afortunadamente no hace falta que vuelva porque está él. Es como lo de ETA. No hace falta que vuelva ETA porque ya gobierna Bildu. No hace falta que vuelva a la Tercera República porque ya está este. Antonio, esto formará parte, sin duda, ya lo verás, antes de que terminen las cosas, de la estrategia que va a seguir el Partido Socialista. Hombre, claro, sí, por ahí van. Pero si es que lo único que les queda por asaltar ya directamente es el Poder Judicial y la corona. No, la corona la ha asaltado sobradamente. El Poder Judicial lleva asaltado prácticamente 7 años. No, mira, yo veo sin éxito, pero yo veo que hay jueces todavía independientes en este país que han imputado al hermano del presidente del gobierno, a la mujer del presidente del gobierno, a 2 secretarios generales del Partido Socialista y a muchas de las personas que estaban implicadas en la corrupción sistémica que este secretario general del Partido Socialista, he dicho antes 2 secretarios generales, 2 secretarios de organización, que este secretario general ha traído al Partido Socialista. Antonio, eso es pura retórica. Tú lo que has dicho es que no ha sido asaltado. Claro que ha sido asaltado, no es pura retórica, pero resisten. Hechos fácticos. Porque ¿Están son imputados conscientes. o no están imputados? Pero están en la cárcel, el asalto existe igualmente. Pero escucha lo que dice José Ramón, es verdad, asaltarlo lo han asaltado. Lo han intentado asaltar. Lo han asaltado. Pero no lo han vencido. Han asaltado. Solamente ha podido el Tribunal Constitucional. Una cosa es que asaltes y otra cosa es que conquistes. Son cosas claro, bueno, distintas. sí, claro, lo han intentado, pero de momento... Bueno, mire, yo, ¿sabe qué le digo? Yo le digo lo que aquel, ¿se acuerda usted? Vamos a recordar otros momentos gloriosos de la corona española, ¿sí? Para irnos a la publicidad hay que hacer la pausa sí o sí. Vamos. ¿Recuerdan ustedes aquel momento prodigioso? ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después... Zapatero. Pues... Codera demostrando. Vale, venga, a la policía. Luego hay que hacer la pausa. Luego, si quieres, seguimos peleándonos, particularmente yo. Que estoy muy picado yo con este asunto, ¿eh? Extremadamente. Sí, muchísimo. Bueno, Publi, hay que hablar de más cosas, ¿eh? Hay que hablar de la ordinariedad. El tema es gravísimo. La ordinariedad, no es que la ordinariedad. La ordinariedad, que como diría uno que yo no sé, estamos dando por sentado que es legítimo que en nuestro país el que más pague más reciba. Es decir, aplique usted eso a las personas individuales. A la sanidad. Joder, de verdad, ¿eh? Bueno, Publi lo vemos. 23-23, 22-23 en Canarias, y de todo lo que está pasando en la política nacional, una cosa muy importante que contar por su trascendencia es la cuestión de la financiación autonómica, y sobre todo el hecho de que se esté dando como, bueno, algo que está bien, de verdad, ¿eh? La famosa cuestión de la ordinariedad. María Jesús Montero, con su inigualable verbo, lo explicaba el otro día así. Porque podrán esconderse en tecnicismo, en frase, lo que ellos quieran. La realidad es que el rendimiento del modelo de financiación, el resultado del modelo de financiación que se pone encima de la mesa, proporciona a Andalucía más recursos que a ninguna otra comunidad autónoma. Y eso es imbatible. Y eso es indiscutible. Es la versión, la versión Charo del milagro de los panes y los peces, ¿no? Es decir, tú escoges de aquí, que hay 100, y empiezas a sacar 101, 120, 150, todo para Junqueras, 120, 170, 180, todo para los vascos. O sea, de verdad, ¿eh? Y la gente comiéndoselo. Y los portavoces socialistas con un desahogo realmente alucinante. Si te fijas, la política hoy en día consiste fundamentalmente en ser capaz de ponerte en un escenario y decir lo que sea y parecer creíble. Y les forman para eso. Unos gritando más, otros gritando menos, pero en general es fácil identificarlos por la música. Porque cuando una persona está hablando normalmente, habla de una forma. Y cuando está hablando, interpretando un papel, se nota. A Sánchez se le nota muchísimo. Y a todos sus portavoces también.
Una parte, al parecer inesperada de este asunto, del asunto del privilegio catalán, que, como con el libro de Jesús Lainz, ¿verdad?, es que los vascos han dicho, los separatistas vascos, ¿y yo qué? ¿Qué hay de lo mío? Claro, porque aquí de lo que se trata es de que yo sea singular. Si todo el mundo es singular, ya no hay singulares, claro. Y Aitor Esteban dice que él, aspavientos no hacen muchos, ya les encargaban a otros que los hicieran, ¿verdad?, pero que van a reivindicar lo suyo. Aitor Esteban eleva el tono contra Pedro Sánchez y le da un ultimátum. El presidente del PNV es claro: si el gobierno no cumple con lo acordado en materia de traspasos, los nacionalistas vascos no se quedarán de brazos cruzados. Bueno, pues como comprenderán, de brazos cruzados no nos vamos a quedar. No somos gente de aspavientos, pero yo creo que es un tema capital, es muy grave. La fecha clave es el próximo viernes, día en el que está previsto que se celebre la Comisión Mixta de Transferencias. Una reunión, por cierto, que se ha aplazado en varias ocasiones, ya que el PNV esperaba que la transferencia se produjese antes de acabar 2025. Concretamente, son 5 las competencias que exigen los de Aitor Esteban: prestaciones por desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, salvamento marítimo, seguro escolar y centro de verificación de maquinaria de Baracaldo. El objetivo de los nacionalistas vascos es avanzar durante toda esta semana en las negociaciones y que el próximo día 16 el Gobierno firme las transferencias. De lo contrario, Aitor Esteban advierte que la actitud con Sánchez no va a ser la misma. Evidentemente nuestra actitud no va a ser la misma. El presidente del PNV afirma también que nunca se han fiado del gobierno de Sánchez. Nunca nos hemos fiado de este gobierno ni de ningún otro, ¿no? En política, sobre todo en política madrileña, aquí las confianzas las justas, ¿no? Por mucho que tengas firmado. Y considera poco serio que Sánchez pretenda agotar la legislatura sin aprobar los presupuestos. Que me parece un argumento poco democrático el decir, bueno, no tengo presupuesto, no tengo una mayoría más o menos estable, pero aún así, como yo tengo ideas muy buenas, pues sigo hasta el final. En términos, digamos, de derecho, de lo que hemos conocido hasta ahora, esta circunstancia se puede prolongar en todo caso porque no hay una mayoría suficiente para una moción de censura, pero en cualquier otro momento se hubiera deshecho como un azucarillo, ¿no? Entonces tampoco me parece muy serio esto llevarlo hasta el final. Eso sí, Aitor Esteban no ha desvelado cuáles serán sus pasos si el gobierno no cumple lo prometido y no se aprueban los traspasos. Si los nacionalistas vascos no se plantean en ningún caso apoyar una posible moción de censura que cuente con el apoyo de Vox, el PNV podría dejar de apoyar las iniciativas que presente el gobierno, algo que es ya prácticamente imposible si tenemos en cuenta que Pedro Sánchez tampoco cuenta con el apoyo de Junts o Podemos, una debilidad parlamentaria que cada día se escenifica más y que dificulta la continuidad de la legislatura. Es oportuno recordar que el PNV fue el partido que traicionó a Mariano Rajoy para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. 7 años después, el partido mayoritario en la Comunidad Autónoma Vasca es Bildu. Y el PNV seguramente pasará en breve a... Bueno, ellos tienen dinero, o sea, no sufra usted por ellos, pero vamos. Escuchar bueno, las declaraciones no tienen desperdicio, pero claro, escuchar a Aitor Esteban dar lecciones de fiabilidad, pues es como escuchar a Josu Ternera cuando era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. O sea, es una cosa bastante parecida. Es que no tienen vergüenza. O sea, los separatistas lo que están demostrando, dice, no, bueno, no nos fiamos de este gobierno. Oiga, ¿y qué hace usted sosteniendo este gobierno? ¿Y qué hace usted votando con la mayoría de las ocasiones con este gobierno? Si ustedes son cómplices de la situación, evidentemente que estamos en una situación que es una excepción democrática que no se produciría en ningún país y que será digna de estudio cuando haya transcurrido, como dice el presidente chino cuando le preguntaron que qué le parecía la Revolución Francesa, y dice, bueno, todavía es pronto para sacar conclusiones. Pues bueno, cuando dentro de 200 años se estudie
la situación que tenemos ahora en España del presidente Sánchez, pues se estudiará como lo que es, una anomalía democrática y una persona que intenta conservar el poder a toda costa, acudiendo a fórmulas poco democráticas. Pero yo creo que esta situación se resolvería si el único problema es que el señor Sánchez es el único que puede dar el botón de las elecciones, pero vamos. Jesús, José Ramón, Carlos. Bueno, yo, al margen del tema del PNV y tal, le estábamos hablando de la ordinalidad. Sí, ¿no? sí. Por cierto, y perdona Jesús, hay otro vídeo mejor que el que habéis puesto de María Jesús Montero cuando lo explica como ministra de Hacienda desde el punto de vista técnico. Está más efectivamente, de hecho sé que yo he pedido, pero eso, la verdad es que esa señora tiene una cara como la copa de un pino. Es decir, es mentira lo que ha dicho de que en Andalucía va a recibir más. Al contrario, después de la aplicación del principio de ordinalidad, que precisamente probablemente en la cola Andalucía va a recibir bastante menos, porque aquí el que más recibe es el que más gana, y como más gana Madrid y Barcelona son los que van a recibir, Andalucía se queda atrás. No, el sistema es pernicioso para Madrid. Esta cara dura que le echa a esa señora es alucinante. Es decir, vamos a ver, mire usted, y en relación con la Unión Europea, ¿no celebrará usted y no aplaudir al presidente del gobierno cuando los alemanes, que son los que aportan netamente más a la Unión Europea en los ingresos extraordinarios, vamos, en la aportación extraordinaria, se conformaron con 14 millones cuando España se llevaba 75 millones? Eso sí que es solidaridad. La de los alemanes en la Unión Europea, por ejemplo. Pero usted, que es socialista, que entiende por solidaridad. Pero sí es una cosa increíble, que por cierto, hay una cosa que hay que recordar y que recordaba estos días Paje. El Congreso del Partido Socialista último, celebrado en Sevilla, aprobó expresamente el rechazo al principio de ordinalidad. Estos dicen una cosa un día y al día siguiente la contraria y se quedan tan contentos. Es una cosa increíble, ¿no? Esta señora me recuerda cada vez más a Madalena Álvarez, que probablemente recuerden ustedes. La diferencia estriba básicamente que el lenguaje de la señora Álvarez era impresentable y que se expresaba bastante peor que esta señora, sin que ésta sea Demóstenes, claro. No, aquí el problema, yo tal y como lo veo, es decir, nos estamos cargando un principio fundamental del equilibrio que sanciona la Constitución. Los que más tienen ceden a los que menos, al objeto de que los que menos tienen puedan capitalizarse, mejorar su situación relativa y alcanzar un nivel de equilibrio. Esa es la teoría, pero está sancionada en la Constitución. Les da lo mismo. ¿Qué dice esta señora? Que va a salir Andalucía ganando. Pero ¿quién es la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas? Que me lo recuerde alguien. A ver si es posible que yo piense que está mintiendo deliberadamente para intentar ganar un poquito de posición en las votaciones. ¿Votaciones? ¿Por qué digo votaciones? Pues porque esto no es lo que yo pensaba que era la democracia. Esto es un mercadeo indigno de votos a cambio de elementos que no tienen nada que ver con el concepto de democracia, más con el de partitocracia, pero no con el de democracia. Por ejemplo, el señor del Partido Nacionalista Vasco está interviniendo molesto porque parece que va a haber una transferencia extra para un partido catalán y entonces él ¿querría más transferencias? No, lo que quiere es negociar contrapartidas de otro orden porque dice, que tú le has dado pues no me molestes a mí, ahora me vas a dar a mí, pero no dinero, me vas a dar prebendas, me vas a dar posicionamiento, me vas a dar segregación del Estado español. Bueno, aquí tiene que venir alguien a arreglarlo y si no es el señor Sánchez, pues alguien tendrá que ser. Yo creo que además ahora esos 5.000 millones de más que van a tener que salir de los ciudadanos, porque van a tener que salir de ellos, a ver quién les va a explicar ahora que van a salir de sus impuestos y van a ir para sanidad y para educación, que es lo que se dice siempre, ¿no? Hay que pagar más impuestos porque esos impuestos van para sanidad y para educación y para servicios sociales. Carreteras. En este caso van 5.000 millones para mantener a Sánchez en la Moncloa y para mantener las prebendas que se tienen. Pero enlazando con lo que decía José Ramón del mercadeo, yo le tengo que dar otro enfoque a todo esto, que no se ha tratado. Este tema ha sido un tema recurrente del bipartidismo históricamente. Tanto PP como Partido Socialista han utilizado estas prebendas históricamente para afianzar sus gobiernos. Y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, lo saben nuestros espectadores. Entonces, la financiación autonómica puede estar
mejor o peor o mal o como queramos llamarlo. Pero yo creo que seriamente debemos llegar a un punto en el que haya que replantearse el Estado autonómico como lo conocemos ahora mismo. Porque es que todo esto ha nacido del Estado autonómico. Todo esto ha nacido de las prebendas de unos y otros, de los beneficios de unos y otros, de las comunidades de primera, de segunda y de tercera. Y esto la única solución que tiene es un replanteamiento del Estado autonómico como lo conocemos ahora mismo, porque si no esto va a continuar históricamente mientras siga el intercambio que tenemos ahora mismo, la alternativa de un lado y de otro, a no ser de que llegue un partido que plante cara y ponga pie en pared con todo esto, porque si no, esto no va a cambiar, porque es un tema recurrente que el bipartidismo ha utilizado históricamente siempre, tanto unos como otros. Yo antes me he obnubilado con Aitor y su tractor y se me ha olvidado hablar de la financiación autonómica. Por aportar algo que no se ha dicho y estando de acuerdo con todo lo que se ha comentado por parte de los tres contertulios que me acompañan esta noche, lo decía ahora Carlos, lo que tienen que saber los ciudadanos es que la fiesta esta la tiene que pagar alguien y la van a pagar los ciudadanos con sus dinero y sus impuestos. Cuando habla el presidente Sánchez del Partido Socialista en general de los recortes y que viene la derecha con los recortes y tal, es que van a dejar esto como un solar, con un déficit público y una deuda pública brutal, a pesar de que estamos en récord de recaudación de impuestos. No hay peor recorte y peor ataque al bolsillo de los ciudadanos que subir impuestos. Y aquí llevamos prácticamente, ya nos acercamos a las 100 subidas de impuestos en los últimos 7 años del gobierno del Partido Socialista. Ese es el mayor recorte que se puede hacer a la población. Porque además eso a quien perjudica fundamentalmente es a los que supuestamente vienen a ayudar estos señores, que son las clases bajas y las clases más vulnerables. Y por supuesto que hay que hacer una reforma de la financiación autonómica, no en el sentido que se ha hecho ahora. Pero es imposible, y estoy de acuerdo que el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, llevan la penitencia en los pecados que han cometido anteriormente por decir a todo que sí a los nacionalistas. Aquí va a haber es necesario que llegue un momento en que nos plantemos y nos tengamos que plantear seriamente que hasta aquí hemos llegado. Incluso con medidas tan drásticas como plantearnos si nos es rentable que sigamos con un modelo como el que tenemos en la actualidad, en el que la asimetría es la que está fagocitando al Estado en este momento. El Estado está desaparecido en muchas partes del territorio nacional y aquí adoptamos una solución drástica y definitiva o vamos a seguir por este mismo camino. Antonio, es que no se puede. El Estado está desaparecido porque ya puedes poner el modelo que te dé la gana, que estos van a incumplirlo. Es que se pasan por los forros de las narices todo. La Constitución lo dice clarísimamente. Hay un artículo específico, el 138, que dice: el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad conservado en el artículo 2 de la Constitución, el 2. velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio nacional. Y el 158 habla del instrumento que sirve para eso, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Es que aquí pongan lo que pongas, hagas el modelo que hagas. Estos señores no respetan nada. Hay una deslealtad constitucional. Esa es la clave. Hay una deslealtad institucional. Es una cosa alucinante. Deslealtad institucional. Pero fíjate, y con esto termino muy rápido. La única vez que se ha intentado mínimamente, eso fue el 155 de la señorita Pepis. Pero cuando se ha adoptado alguna decisión rigurosa y drástica, se han puesto en primer tiempo de saludo. Sí, lo que pasa es que luego vinieron con la amnistía. Señores, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues mire, las encuestas que dicen. Vamos a ver las encuestas. Había 2 publicadas hoy, ¿verdad? 2 encuestas, tenemos los gráficos, una en El Español, otra en La Razón. Vamos a ver. En cualquiera de los 2 casos, esta es concretamente la de... La Razón. Esta es la de aquí, la de Sociométrica, ¿no? La de Sociométrica para El Español, efectivamente. Que es la que le da 62 escaños a Vox y 142 al PP. Vamos a ver la otra, la de la Razón, que será NC Report, ¿verdad? Que es que nace habitualmente para la Razón. Que le da 176 al PP y también 67, perdón, 62. 145, 60, 62. 145, ¿no? Ahí estamos. En cualquiera de los 2 casos habría una posibilidad de más de 200 escaños para cambiar enteramente el rostro de España. Solo hace falta que el Partido Popular deje de comportarse como un partido del sistema dinástico, sistema en el que ya solo cree el PP, al parecer. Bueno,
¿Será? ¿No será? ¿Qué será? ¿Será? Como la canción aquella. Bueno, yo sobre este asunto lo repito, lo he repetido varias veces aquí y lo he repetido en un montón de sitios, en entrevistas, en redes sociales. Yo solamente a la raíz de las encuestas, sabéis que nosotros por norma no nos fiamos de las encuestas, sobre todo porque nunca nos suelen ser favorables. Entonces, bueno, pues menos fiabilidad le damos, porque luego cuando se abren las urnas los resultados no suelen ser los que esas encuestas dicen. Pero yo, en estas que están saliendo en estos últimos meses, hay una cosa que es absolutamente irrebatible. La llamada en julio del 2023 al voto útil es la que tiene a Sánchez en la Moncloa a día de hoy. En todas estas encuestas vemos que el PP se mantiene, baja un poco, pero el Vox duplica sus escaños. Y creo que la lectura es muy fácil. Aquel famoso voto útil no existía y no existe. Y lo que está claro es que a más Vox, menos socialismo. Y eso no lo puede nadie combatir en todas las encuestas que estamos viendo en estos 2 últimos meses. Fijaos, es verdad, y yo estoy de acuerdo con Carlos en que las encuestas hay que tomarlas con mucha cautela, pero sí que es verdad que luego se están viendo, y en Extremadura se ha visto que la proyección en voto. Es decir, lo que están diciendo las encuestas es que hay una mayoría holgada absoluta de la suma de PP y Vox y que Vox sube al doble. Y eso ya lo vamos a ver en Aragón, lo vamos a ver en Castilla y León, lo vamos a ver en Andalucía. Cuidado en Andalucía porque puede perder la mayoría absoluta Juanma Moreno ante la pujanza de Por cierto, Vox. mañana, Dios mediante, entrevista con Alejandro Nolasco, que es el candidato de Vox en Aragón, aquí en El Gato al Agua. Mañana eso de las 10 o una cosa así, si no falla nada. Vamos a la publicidad, que hay que hacer una última pausa. Y hemos de hablar de algo que no tiene que ver con la política, la politique politicienne, que dicen en Francia, cuando lo dicen, pero que es mucho más grave. O sea, que aparezca una ministra diciendo que va a llevar a la Fiscalía como delito de odio el que tú critiques las previsiones meteorológicas. ¿Usted sabe lo que es eso? Pues es lo que ha dicho. Publi y a la vuelta lo vemos. 23:47, 22:47 de Canarias. Vamos enseguida con la cosa climática. Antes hay que pasar por Montes de Galicia. Es imprescindible pasar por Montes de Galicia. ¿Por qué? Pues porque no va a encontrar usted fuera de Galicia una cosa igual. Los espasandín se han cogido de Galicia, plum, y la han puesto aquí en un restaurante. Con sus sabores, sus aromas, el aspecto, los colores, es una cosa, y una cocina deliciosa, en la que consiguen que todo esté en su punto, de todo, el pulpo, los pescados, las carnes, en fin, los buñuelos de bacalao, que es una cosa, y los vinos. Cosas muy notables. Uno, el servicio, es perfecto. Es decir, los camareros se saben, no se sabe solo la carta, se saben la cocina también, y son de una profesionalidad excelente. Dos, puede estar el sitio lleno y tú puedes hablar con la persona que tienes enfrente sin necesidad de levantar la voz. Es que es una auténtica maravilla. 3, es zona anti-Almeida. Puedes llegar sin que te pongan una multa, una cámara que te persiga, nada. Tú llegas, aparcas y andando. Está dentro de la almendra de Madrid, dentro de la almendra del M30, pero zona, en fin, libre de esas restricciones tan brutales de las zonas más céntricas. Así que no se lo pierda. Llame en aquella zona 46 y reserve su mesa, porque todavía no conozco a nadie que me haya dicho, le hice caso a usted y fui y no me gustó. No, a todos les ha gustado. Montes de Galicia, vámonos con la cosa climática. Usted no sabe, y no tiene por qué saberlo, que la primera víctima de la dictadura del cambio climático, el primer negacionista, fue un científico, el meteorólogo jefe de la televisión pública francesa, Julien Verdier, creo recordar que se llamaba, que fue expulsado de su trabajo, arrojado fuera de la televisión pública, insisto, el meteorólogo jefe, o sea, no era un locutor, el meteorólogo jefe, por decir que no le cuadraban los cálculos de la modelización del panel intergubernamental. Bueno, ¿cómo se le ocurría a un meteorólogo, verdad, decir una fuera? Desde aquel momento, para permanecer dentro del gremio, había que bajar la cabeza y decir que sí a todo lo que viniera del panel famoso. Y por más que no se fundían los polos, no subía el nivel del mar, no venía la hecatombe, ellos han seguido donde están. Resultado, casas tan serias como ha sido siempre en España, porque lo ha sido,
el Instituto, bueno, ya no es el Instituto Meteorológico Nacional, la EMET, ha terminado contaminando sus predicciones del discurso del cambio climático, lo cual hace perfectamente absurdo todo lo que hacen. Y, por supuesto, anticientífico. Claro, la gente se enfada. ¿Y qué hace el gobierno? Pues que al que se enfade, delito de odio. Tal cual. Mónica Fuster nos lo cuenta. Voy a mandar una carta a la Fiscalía de Delitos de Odio porque hemos podido contar durante estos meses con información. Así denunciaba la ministra para la Transición Ecológica su nueva campaña contra los presuntos ataques a divulgadores climáticos. Ataques de odio, ataques personales que llegan a los profesionales. Estos ataques que señala Sara Gessen como delitos de odio y desinformación serán denunciados en forma de carta, quedando reflejados todos los estudios que defienden el cambio climático, además de una campaña de publicidad ministerial. El informe de la comunicación del cambio climático determina que el 49% de las publicaciones en Twitter se identificaron con negacionismo. Sin embargo, ¿qué se considera negacionismo en este informe? A lo largo de la publicación se señala como desinformación todo comentario que pone en duda los objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, ¿se trata de desinformación o de libertad de expresión? Lo que muchas personas acusan en redes son las predicciones catastrofistas que no se han cumplido con el paso del tiempo. Ya en 2020, el Gobierno declaró una emergencia climática. Emitimos una declaración de emergencia climática aprobada en el Consejo de Ministros. La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Desde entonces, en los casi 8 años que lleva Sánchez en el Gobierno, ha formado un ministerio cuyas obligaciones son la protección ambiental, la gestión del agua, la transición ecológica y la lucha contra la despoblación rural. Sin embargo, la realidad es otra. Tomen nota. Récord en hectáreas incendiadas el año pasado, protestas por las sequías, turismo masivo que carcome el suelo en varias zonas de España, quejas de agricultores y ganaderos por falta de fondos y el reciente acuerdo con Mercosur por su competencia desleal, abandono de la zona rural, golpe a la biodiversidad por parte de las energías verdes y, si le parece en pocos detalles, falta de medidas hidrográficas que podrían haber evitado desastres como la Dana. En definitiva, un ministerio que analiza la opinión pública, pero que tal vez debería examinar su propio trabajo. Eso no puede ser. Porque si lo examinara se vería que no trabajan para una mayor información meteorológica. Y esta es la gran cuestión. Al final, lo que el poder denuncia como desinformación es normalmente reinformación. Por ejemplo, la de los libros de Ferrandis. Bueno, como diría cualquier comunista, vamos a hacerle la autocrítica a ese ministerio de Apáguense. A ver, me ha gustado mucho ese término. Cuando se introducen elementos políticos en los organismos técnicos, fatal. Fatal porque lo que le pasó al jefe meteorólogo de la agencia francesa, claro, todo el mundo tomó nota diciendo, decir la verdad, ni mucho menos, nada de odio, simplemente decir, es que no me cuadran los modelos del IPCC con la realidad. Claro, no cuadran. No tienen nada que ver con la realidad. Que aparte que los modelos se proyectan hacia el futuro de acuerdo con las variables que introducen los paniaguados que viven del IPCC. Todos ellos científicos valiosísimos. Pero que la gente tiene que vivir y tiene que trabajar, si yo lo puedo entender. Entonces, bueno, pues llegará un momento en que digas, sí, buena, y harás lo que o dirás lo que te digan que digas. Claro, todavía recuerdo la famosa Dana, la depresión a altos niveles de la atmósfera que cayó sobre Valencia hace más de un año y que generó esos efectos tan terribles como consecuencia de que el Partido Socialista Obrero Español no había realizado las infraestructuras para las cuales teníamos financiación de la Unión Europea. Pero eso es otra historia. ¿Qué pasó? Que la agencia francesa con sus modelos acertó con la cantidad de precipitación, pero la agencia española de meteorología con los propios modelos que utilice no lo hizo. Así es que de momento ya tuvimos una precipitación previsible mucho menor porque el trabajo que hicieron nuestros especialistas no se ajustó tan bien al que hicieron los franceses, que están bastante más lejos, pero bueno, el radar es el radar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, mire usted, señora ministra, con todo el respeto que usted merece por el hecho de ser ministra, nada más. No me confunda usted el tiempo atmosférico con el clima, por una parte, y por otra, no pretenda que los científicos
se ajusten al relato político, porque no lo va a conseguir. Por cierto, el señor Trump acaba de suspender la financiación norteamericana, además al IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que ahora se queda sin el dinero de Estados Unidos y va a tener que andar licenciando a algunas de esas personas, y no nos van a poder seguir engañando. ¿Y cuál es el engaño? El engaño es que el CO2 tiene alguna importancia en la evolución del clima, y no la tiene. Aparte de los libros que ha mencionado José Javier, en mi blog estoy hablando constantemente. Y la próxima cosa que voy a subir, que será para dentro de una semana, es la demostración de que la erupción del volcán Hungatonga, que tuvo lugar en el mes de enero del 2022, es la que ha provocado, con las 150 gigatoneladas de vapor de agua que ha lanzado a la atmósfera, el calentamiento experimentado por la atmósfera en los años 23 y 24. ¿A qué le suena todo esto, querido espectador? Claro, porque todos se encargaron de divulgar, hay que ver cómo sube la temperatura por el CO2. Oiga, si el CO2 sube regularmente y la temperatura se comporta de manera aleatoria, ¿no le parece que no hay ninguna correlación entre una variable y la otra? Ah, eso es mucho pedir. Bueno, pues miren, en los años 24 y 25 la temperatura que había subido vertiginosamente está bajando de manera igualmente vertiginosa, de tal forma que la temperatura que ha experimentado, las anomalías de temperatura, porque lo que se mide es eso, que ha experimentado la atmósfera terrestre en el mes de diciembre, ya coloca esas anomalías por debajo de varios de los años anteriores, año 98, año 16, año 20. Estamos enfriándonos a gran velocidad. Y esto se va a acabar imponiendo, porque ustedes no pueden evitar que la realidad se presente ante sus ojos con una temperatura más baja. Dicho de otra manera, deje usted, señora, que la ciencia diga lo que tiene que decir. No intente imponer la política a la ciencia. Porque eso pasó en la Unión Soviética con Lysenko y pasó en China con el gran salto adelante y la revolución cultural después, y lo que hubo fue una gran mortandad. Por favor. Esto es que acaba de decir Fernández es un delito de odio. Sí, por cierto, Philippe Verdier, no Julien Verdier es un actor, Philippe Verdier. Bueno, quedan 3 minutos de programa, pero a mí sí que me gustaría subrayar la cuestión digamos, delincuencial, es decir, el clima de histeria en el que estamos. No, totalmente. Además es que eso es falso. Vamos a ver. El disentir en una idea, el criticar a una persona, el diferir en las ideas no es ningún delito. ¿Cómo va a ser un delito? En ese caso no estaríamos en un sistema democrático. Claro. Es absurdo. Pues ese es el tema. El delito se produce cuando se comete un acto, por ejemplo, una agresión, una amenaza, etcétera, y además es especialmente dirigido contra determinados colectivos protegidos, entre comillas, por razones de sexo, por razones de edad, por razones de raza, etcétera. Pero claro, el delito, entender que porque uno diga que es falsa la teoría del cambio climático o falsa la teoría de la emergencia climática, se comete un delito de... ¿Usted está loco aquí? ¿Me explico? Claro. Antonio Carlos. ¿Pero creen en la libertad o no creen en la libertad? Pues es lo que estábamos diciendo esto. Es una broma de mal gusto que retrata a la persona que lo propone y que dice este tipo de cosas, porque como bien ha dicho, en España afortunadamente hay un derecho fundamental que es la libertad de expresión, que además está muy aquilatado a nivel constitucional en el artículo 20 y luego a nivel jurisprudencial que hay una protección bastante importante del derecho de la libre expresión. Por lo tanto, va a ser complicado articular este delito de odio como tal en situaciones o supuestos de hecho como los que comenta la ministra. Bueno, desde mi punto de vista, la ministra no busca la verdad. Lo que busca es mantener el multimillonario negocio que hay montado alrededor de todo esto. O sea, la verdad, no le importa la verdad en sí, sino que busca mantener ese negocio y busca señalar a los que disienten con lo que ellos están diciendo. Esta señora, el fanatismo climático que mantienen ellos no es una ciencia, para ellos es un dogma, una religión que quieren mantener a toda costa. Y es gracioso que hable de redes sociales cuando solamente va dirigida a X, a Elon Musk, ¿no? Porque es el único reducto ahora mismo que no pueden controlar ellos y donde la gente se expresa libremente. Entonces, no sé por qué habla de redes sociales cuando se dirige solamente a uno. Pero bueno, no buscan la verdad, buscan mantener ese negocio y nada más.
Señores, don Antonio Nelson Timón, Jesús Trillo, Carlos Pollán, José Ramón Fernández. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Y nosotros volvemos mañana con más diversiones, como cantaban los célebres dibujos animados. Entre otras, recuerdo, entrevista con Alejandro Nolasco, candidato de Vox en las elecciones autonómicas de Aragón. ¿Qué está pasando en Aragón? Pues mañana lo veremos.